Estado Nacional. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este Estado Nacional, domingo 19 de mayo. Connie, buenos días. Muy buenos días. Estaremos analizando la propuesta de condonación del CAE. ¿De dónde salen los recursos? Lo conversaremos con los senadores Javier Macaya y Paulina Bodanovich, que ya están sentados. Pero hay muchos otros temas. Estaremos con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, hablando sobre el plan de reconstrucción y los desalojos que hemos visto las últimas horas. Y estaremos también con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por qué se bajó de la candidatura. Aquí comienza Estado Nacional y para abrir la conversación, escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda sobre esta propuesta de reflotar la condonación del CAE. Lo que está trabajando el gobierno, para lo cual todavía queda bastante por elaborar, es una propuesta que sea justa con los deudores, que sea justa también con quienes, especialmente con quienes están pagando sus deudas, y por otro lado va a ser una propuesta abordable desde el punto de vista financiero, que no va a absorber recursos de otros sectores donde hay necesidades prioritarias. Debate en Estado Nacional. Y para precisamente debatir este tema y otros, estamos con dos senadores, dos presidentes de partido, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, senadora, y también Javier Macaya, presidente de la UDI, senador. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros Gracias en esta mañana de Estado Nacional. Bueno, ya escuchábamos al ministro Marcel. ¿Hace bien el gobierno en reflotar la promesa de condonación del CAE? ¿Por qué creen que lo hace, Paulina? Tú fuiste crítica en tu primera intervención durante la semana. Fui y soy crítica porque creo que es un tema que se ha debatido bastante y que no hay recursos suficientes para aquello. Son 3 o 4 puntos del PIB que no estamos en condiciones como país de asumir. Y además, mira lo que dice el ministro. Él habla de una política que sea justa con los deudores, porque también entendemos que hay personas que se endeudaron o que, peor, el Estado les ofreció carreras que no tuvieron finalmente empleabilidad. El monto de lo que ganan las personas que están endeudadas en general no asciende a más de 750.000 pesos. Entonces también entendemos que hay un problema social. Pero también hay que ser justo con quienes pagan las deudas, dijo Marcel. Entonces, ¿por qué? Porque si no es un incentivo a no cumplir las obligaciones. Entonces aquí hay un equilibrio que yo no sé cómo se puede lograr y que nosotros cuando discutimos la ley de presupuesto vimos que se comprometió en un protocolo un nuevo sistema de financiamiento de la educación pública. Y me parece que en ese contexto tal vez puedan venir algunas normas que hagan un poco de justicia en ambos sentidos, con los deudores y con quienes pagan sus deudas. Pero esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y yo creo que se hace solo con motivaciones electorales y me parece muy complejo aquello. No puedo menos que compartir con Paulina Bodanovich. Yo creo que esto es parte de las cosas que vienen quizás en la previa de la cuenta pública, de mandar ciertas señales a grupos que son firmes adherentes, son de los que le van quedando al presidente Boric. Y yo creo que acá lo que en una política pública responsable, la senadora Bodanovich tiene toda la razón cuando plantea esto puede ser una política pública muy injusta. Acá hay gente que ha pagado sus deudas y que no tiene trabajo, y hay gente que no ha pagado sus deudas y tiene trabajo. ¿Te fijas? O sea, imagínate lo contraintuitivo desde esa perspectiva, y creo que acá se ha entregado una muy mala señal, porque la morosidad en el pago del CAE ha aumentado desde que esta cuestión aparece dentro del programa de gobierno como una propuesta. A mí me parece que esto es hablarle a un grupo muy pequeño de la población que son firmes adherentes del gobierno del presidente Boric y en el estado que está hoy día el país y con las prioridades que tenemos, con el desastre que tenemos en los servicios locales de educación donde hay muchos niños que ni siquiera han podido entrar a clase, me parece que es no solamente injusto, me parece al límite de la inmoralidad. Ya, o sea, hay coincidencia aquí, ustedes dos coinciden que primero que no estamos en condiciones como país de enfrentar el costo económico de una condonación del CAE. Así es. Ya, y que los dos coinciden también en que la motivación que hay de reflotar este tema es política. Bueno, electoral ¿Electoral en qué sentido? ¿Pensando en las elecciones municipales o pensando en la cuenta pública del 1 de en junio? afirmar un cierto sector que era su bandera de lucha y que en segundo lugar vemos que viene la cuenta pública y a mí me parece
que siempre empieza un mes antes, un pauteo soterrado, pero a veces bastante evidente al presidente de la República de lo que debiera decir en su cuenta pública. A mí no me parece... ¿De dónde viene ese pauteo soterrado? De quiénes son los actores que lo han estado diciendo. No sé, lo que me acuerdo de haber leído en el diario, Emilia Schneider, por ejemplo, otros diputados de ese sector. Frente Amplio. Pero no lo quiero poner solo en el Frente Amplio. En general, hay una solicitud permanente sobre esto, volver... y la verdad es que nosotros estamos como... Ahora, por ejemplo, el subsecretario de Educación Superior, Orellana, dijo esto iba a ser algo autocontenido. ¿Se acuerdan que después tuvo que explicar también esto, que es un poco lo que dice el ministro Marcel, que no se van a sacar recursos de otros sectores, pero también el sector de educación? Nosotros estamos solo hablando de financiamiento, no estamos hablando de otras políticas públicas, y a mí me preocupa mucho eso. Me preocupa que nos encerremos en eso. Fíjate que anoche estuvimos con más de 200 jóvenes que vinieron de todo Chile del Partido Socialista y estuvieron hablando de la educación, no del financiamiento, sino de qué mejoras hay que hacerle a la educación. Eso también hay que tomarlo como parte de lo que nosotros queremos impulsar dentro de las políticas públicas educacionales, no restringirnos al tema financiamiento. Claro, hablar más de lo que pasa al interior del aula, como se dice, y de calidad. Ya, pero también es un hecho, y ustedes dos han estado... Paulina hoy día está en el gobierno, ¿cierto? Javier Macaya ha estado en gobiernos anteriores. Cuando se hacen compromisos de campaña y promesas con las que se sumaron votos, parte de la gente vota por Gabriel Boric en su momento, no únicamente por esto, pero podría haber sido que esta fue una de las razones para votar por él, la condonación del CAE. No es lógico que en algún minuto, y ya estamos, esta va a ser la última, o sea, la penúltima cuenta pública, no es lógico que en algún minuto haya que hacerse cargo de una promesa de campaña. Y para ser súper justos, cuando escuchamos al ministro Marcel, no se habla de condonación. Se habla de, como tú dijiste, un nuevo sistema de financiamiento y un plan de reorganización de la deuda educativa, que es probablemente la transformación de esta promesa, lo que se puede cumplir. Pero ¿No es lo lógico que se haga eso? Mira, cuando tú llegas al gobierno efectivamente en tiempos de campaña, promesas, incluso programas de gobierno, lo vimos la semana pasada a propósito del tema de la ISAPRE, que venía en el programa de gobierno de este gobierno la eliminación de la ISAPRE, y yo en buena hora creo que se avanza en una dirección distinta, porque haber tomado el otro camino probablemente hubiese costado, no estamos hablando solamente de números, hubiese costado vidas, o la diferencia de personas sanas con personas enfermas. En el CAE me pasa un poco lo mismo. Hay que revisar, y en eso toda la disposición a mirar lo que se proponga. El gobierno del presidente Piñera tenía una propuesta en este sentido que hablaba de ingreso contingente pago contingente al ingreso. Por eso te decía la dicotomía. Se hicieron esos sí, cambios pero en el fondo quizás profundizar esa vía, pero las señales desde el punto de vista de condonar a mí me parecen equivocadas, porque creo, y creo que acá hay un consenso de que se le está hablando a un determinado segmento de político de Chile en la víspera de la cuenta pública y en un año donde hay elección municipal. Hablemosle a todo Chile en esta materia. Efectivamente hay situaciones de personas que estudiaron carreras que no son rentables, que no tienen trabajo y de donde podríamos efectivamente tener una discusión, pero el foco de la preocupación no puede estar puesto en la condonación. O sea, eso a mí me parece inmoral. Y esto, cuando pero si fuera entonces una reorganización, como lo ha planteado el ministro Marcel. Es que se ha hablado de condonación, por eso, o sea, y los sectores que lo están empujando hablan de condonación. Por eso, cuando tú decías, uno pone cosas en un programa de gobierno, así como pasó con la ISAPRE y con muchas otras materias, yo creo que este gobierno, a diferencia de lo que ocurría en su momento con los gobiernos de la concertación, ahí lo digo con mucho respeto con toda la gente que quizás está en estos gobiernos siendo parte de esa historia antigua de la concertación, pero llegaron con poca trayectoria política previa, con poca trayectoria vital, con poca experiencia a hacer propuestas que quizás eran sueños bien imposibles de cumplir. Pasó en el tema de la salud, pasó en materia de seguridad con lógicas que no han conversado para nada en lo que se ha tenido que terminar aplicando en la realidad, en las lógicas en las leyes de seguridad. Y en esta materia va a pasar un poco lo mismo. Yo no tengo ninguna duda de que cuando lleguen y choquen con la realidad de una educación primaria, secundaria, de los estándares de calidad de la educación, ahí tiene que estar puesto el foco. Y en esta materia, bueno, a pesar de que son sus nichos electorales, acá hay que hablarle a todo Chile, no solamente a un sector específico político. ¿Tú coincides con eso, Paulina, o hay que hacerse cargo de la promesa del gobierno? Pensando que además, como tú dices, igual existe el problema, así que no es que aquí hay una cantidad de personas que están endeudadas, hay mucha gente morosa que no ha pagado, que ya no sé si van a pagar, digamos, endeudada por lo que
que estudiaron y que tal vez, como tú decías, no han logrado tener ingresos como para pagarlo. Mira, el propio ministro Cataldo, que está ahí atrás tuyo, lo dijo. Él dijo, sería injusto que yo, que soy deudor del CAE, se me aplique una condonación, porque al final, ¿qué es una condonación? Es el perdón, claro. es no cobrar la Eso deuda, es. pero no es que no la pague nadie, ojo, porque decir no la va a pagar nadie, bueno, sería muy bueno. La va a pagar el Estado, porque este es un crédito con aval del Estado. Por lo tanto, cuando dicen, ¿por qué el Estado tiene que tener plata? Tiene que tener la plata para pagar lo que no va a pagar cada uno de los que están endeudados. Entonces yo creo que hay que determinar a quiénes. Hay que darles el beneficio con justicia, como dijo Mario Marcel, porque tenemos que entender también que hay personas que están en una imposibilidad de pagar esa deuda, que es una mochila que arrastran, que no les permite endeudarse a lo mejor para una casa, para un subsidio, para otras cosas, porque tienen esta mácula en su historial. Yo creo que aquí se pueden tomar medidas que aplicó el presidente Piñera en su momento, como disminuir las tasas, aplicarle algún periodo de gracia a quienes están cesantes, ver qué carreras realmente no tuvieron empleabilidad. También se podría hacer alguna... Y yo creo De que hecho, hoy día se aplica, o sea, la gente que no tiene trabajo... contingente el ingreso. Claro, Claro. no Y tiene, con un límite, no tiene que pagar. Sí. Eso ocurre hoy día. Sí. Y también el Banco del Estado tal vez también puede asumir algún rol distinto del que tienen los demás bancos comerciales, no sé, refinanciar esas deudas a más largo plazo. Se pueden buscar alternativas dentro del sistema que no impliquen solamente un perdonazo, porque eso también es muy injusto con quienes han hecho el esfuerzo por tantos años de estar al día o quienes hicieron el esfuerzo de pagar sus carreras. Y además, ¿no sería mejor destinar, pensando en los recursos que significa y que implica, que sabemos que son muchísimos, para una eventual condonación del CAE, aunque sea a un grupo, porque el gobierno ha dicho que están pensando en algo que sea focalizado, ¿no será mejor utilizar esos recursos en otros, sobre todo en educación, pero en otros aspectos de la educación, Sí, ¿no? tenemos demasiadas dificultades hoy día para sacar adelante la agenda de educación. Yo creo que el ministro Cataldo lo ha vivido en carne propia, Atacama, los servicios locales de educación, cómo se ha disminuido la calidad de la educación. Estamos con un problema grande en eso y tenemos una brecha gigantesca de una generación casi perdida, así que no somos capaces de hacernos cargo de eso, más que estar preocupados en la condonación del CAE. O sea, en eso, a mí me gusta este consenso, creo que es importante porque además esto se va a tener que legislar. Si el gobierno quiere avanzar en algo razonable, necesita contar con los votos tanto del propio oficialismo o las distintas facciones del oficialismo como de la oposición. El ministro Cataldo dijo en la semana que hay intereses creados en generar un ambiente de discusión con este tema. No sé de quién será, porque los que pusieron el tema son precisamente sectores afines al gobierno. La verdad es que yo, más que tener un interés en particular, creo que se adelantó una discusión. Si el proyecto va a ingresar en septiembre, como ha dicho el ministro Marcel, hay que esperar hasta esa fecha. Esperemos que haya también un diálogo prelegislativo que haga viable este nuevo sistema de financiamiento. Esto, como lo ha dicho el ministro Marcel, no va a ser un perdonazo, entiendo. Y claro, hay que legislarlo y tener los consensos. Para que esto sea viable tenemos que tener una transversalidad importante y por lo tanto el diálogo creo que es súper importante, pero fortaleciendo la educación, fortaleciendo los recursos que vamos a disponer para que la educación mejore y por supuesto quienes están más afectados con esta deuda, ver alguna posibilidad de solución a mí me parece también que es justo. ¿Es malo que se haya adelantado esta discusión? ¿Sabes lo que yo creo que más que malo adelantar la discusión es que no tenemos los antecedentes para hacerla? Entonces estamos obrando un poco, navegando a ciegas, porque no tenemos ningún elemento para poder formular críticas fundadas, sino más bien estamos en base a los titulares. A mí me deja tranquila el ministro Marcel. Ya, y por ejemplo, como presidente del Partido Socialista, ¿le han preguntado la opinión? Desde el gobierno no. Por eso que digo que porque no se ha efectuado todavía un proyecto, no hay algo en que estemos trabajando. Ya, pero podrías tú acercarte en el comité político y decir, Bueno, oye, pero ¿para qué estamos uno da sacando mucha este opinión, tema? Eso sí. damos mucha opinión y también al ministro Marcel, pero ellos saben la opinión del partido, digamos. También nuestro presidente de la Juventud, Alan Álvarez, hace unos meses sufrió, yo diría, lo que es verdaderamente una funa por decir que el CAE no era posible pagarlo y le cayeron encima todo. Entonces, claro, no es algo a lo mejor popular o populista, pero es realista. ¿Es populista prometer hoy día que se puede condonar el CAE? Yo creo que el populismo prometer cosas que no están los recursos suficientes. Bueno,
Otro de los temas que ha aparecido y que lo ha planteado el gobierno es este fast track económico con una cantidad de, son creo que 21 proyectos, ¿cierto?, para sacar adelante en materia económica. Pero lo que ha dicho la derecha, y a ver si de repente Javier Macaya nos puede explicar mejor, es que no están disponibles para avanzar, tal vez yo lo entendí mal, no están disponibles para avanzar en la agenda, en el fast track económico, sin antes sacar adelante la agenda de seguridad. A ver, dos cosas. Primero, yo creo que hay un problema de continuidad de las cosas de repente en este gobierno. O sea, si todavía, y hemos sido parte de una agenda muy ambiciosa que se ha empujado de buena manera, particularmente en los últimos 14 meses, yo te diría, en materia económica, donde el Ministerio del Interior ha tenido que ceder en muchas cosas, el oficialismo en muchas cosas en las que no creía, pero esa agenda no se termina y es la principal preocupación del país hoy día. Yo te hago y creo que tiene que ver con la economía al final. El mejor ejemplo está hoy día ocurriendo en el Puerto Coronel. Un lugar donde, si tú como gobierno tienes un discurso de que va a tratar de ayudar a la economía, va a eliminar la burocracia, va a avanzar con la permisología, pero al mismo tiempo tiene una actividad económica relevante como un puerto del cual salen los productos que se exportan en Chile. Veía hoy día la pérdida de la gente de la industria de la salmonicultura en el sur que no han podido enviar o despachar sus productos a la exportación. Sí. Lo que está ocurriendo en el Puerto Coronel es un precedente grave porque por una situación de seguridad, no se trata de una situación que tenga que ver con el interior de la empresa, porque hay relaciones laborales que tienen que obviamente que reglarse por los procedimientos legales, pero afuera del puerto, orden público, situaciones que tienen que ver con no dejar ingresar a trabajadores o salir los productos, situaciones que tienen que ver con que el Estado de Chile tiene que garantizar que trabajadores puedan entrar a su lugar de trabajo. De hecho, tuvieron que presentar un recurso de protección, o sea, el subsecretario Monsalve dijo que el problema era de relaciones laborales al interior de la empresa, que era un problema entre privados. Hay un problema al interior de la empresa, efectivamente se tiene que resolver por los conductos regulares, pero hay un problema afuera de la empresa que le corresponde al Estado de Chile, que tiene que resguardar con el uso de la fuerza pública, si es necesario, que las personas puedan salir y entrar. O sea, no puede excusarse, y yo en eso hago una crítica al subsecretario Monsalve, de que solamente se trata de una situación adentro de la empresa cuando lo que está ocurriendo es afuera de la empresa y tiene que ver con un tema entre... o sea, la empresa no podría mandar guardias de seguridad o matones para resguardar su propia integridad o para poder entrar. Eso no le corresponde a la empresa. El gobierno debiera garantizar el despeje del ingreso y el ingreso de los trabajadores al Puerto Coronel. Fueron los propios trabajadores los que la semana pasada presentaron un recurso de protección para que se les pudiera garantizar entrar a su lugar de trabajo. Porque hay otros que es verdad, están en conflicto, están en una situación de huelga, pero hay conductos para eso y eso no puede significar que se trate de generar por la vía de la fuerza y donde tú no tienes el monopolio de la fuerza pública ni los privados, solamente lo tiene el Estado, solo la tiene Carabineros. Hecho el punto. Y por eso, hecho el punto, volvemos a por qué no se puede avanzar en el fast track económico sin avanzar sin aprobar primero la agenda de seguridad. Es que hay un tema de terminar las cosas, como se... Pero no se puede comer y mascar chicle No, sí se debiera poder, pero tiene que ver con las señales y por eso... Para muchos de los que hemos estado involucrados en la agenda de seguridad, de sacar legislación que ha sido difícil de empujar, porque hemos tenido oposición no de los sectores de Paulina, sino que particularmente del Partido Comunista, mucha gente del Frente Amplio que se han opuesto a cosas que hemos sido capaces de avanzar. O sea, hemos cerrado con una participación bien importante acá del Partido Socialista, la ley antiterrorista. De verdad hemos logrado hacer cosas que no se pensaban antes. Y creo que eso va a ser importante para la historia de Chile, para el futuro. Cerremos ese tema y por cierto, vamos a tener disposición a avanzar en permisología, en ver cómo se agilizan, pero que se agiliza la economía, pero demos señales. Este tema en particular se está convirtiendo en una mala señal. Si tienen la preocupación legítima por la economía, bueno, ni siquiera necesita hacer una ley para que se restablezca el Estado de Derecho ahí en Coronel. Paulina Bodanovich. Mira, el gobierno o en este periodo se han aprobado 55 leyes en materia de seguridad, 33 el último año. Por lo tanto, si algo no se puede acusar ni al Congreso ni al Gobierno es de no haber tenido un énfasis en materia de seguridad. Y no solo en leyes populistas o de populismo penal, que son aquellas que le aumentan la pena a los delitos, que dicen, mire, vamos a subir 1 grado la pena, porque eso finalmente no produce mucho efecto, para ser sincero. Aquí ha habido leyes importantes, leyes, los delitos de cuello y corbata, recordemos, se sancionan. Leyes que reintegran 2.500 carabineros con un financiamiento importante por parte del gobierno. Leyes que, como la ley antiterrorista, que estuvo 13 años sin discutirse en el Congreso y hemos aprobado un nuevo proyecto del cual somos autores también con Javier. Por lo tanto,
creo que hay un énfasis y hay una dedicación del gobierno en esto. Entonces, que no se puede poner en tela de juicio. ¿La está poniendo en tela de juicio? No, lo que quiero decir es que yo tengo un matiz con Javier. ¿Ya? Yo creo que los proyectos que se están poniendo como este fast track económico son beneficiosos para el país, lo mismo que son los proyectos de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes proyectos que son muy importantes, lo que se ha llamado la permisología. A mí no me gusta ese término porque creo que son las reglas que nos hemos dado como país, que a lo mejor hoy día hay que revisarlas, hay que hacer que el Estado funcione de mejor manera, que no haya esta excesiva burocratización, pero normas que permiten, por ejemplo, ahí vienen en las 21 leyes, normas sobre las desaladoras, normas sobre concesiones marítimas, normas que te permiten revisar los permisos ambientales en ciertas circunstancias. Por lo tanto, creo que es necesario que nos aboquemos a esto con un sentido de país, no poniendo condiciones. No porque la seguridad no sea importante, sino porque lo es y le hemos dado la importancia que se requiere. Pero también es importante que nos preocupemos del crecimiento económico, porque al gobierno le quedan 2 años, pero el Estado de Chile va más allá de estos 2 años de gobierno. Por lo tanto, las normas que hoy día podamos aprobar van a hacer que venga inversión extranjera, va a hacer que la inversión que está en Chile también se pueda agilizar de manera tal de dar más fuentes de trabajo y de solucionar problemas sociales importantes que tenemos que no han podido ser solucionados por otra vía. Porque recordemos que la fórmula que el gobierno propuso, que era la reforma tributaria, finalmente la derecha la rechazó, quedó sin legislarse aquello, sin conversarse, digamos, no solo sin legislarse. Por lo tanto, nuevos recursos económicos, ¿de dónde van a venir? De todos los proyectos, del único que puede aparecer nuevos recursos para el Estado es el primero, el de cumplimiento tributario, que es el término de la evasión y de la elusión. Y así como hemos estado hablando de temas morales respecto al CAE, yo también creo que es inmoral que los empresarios en Chile evadan y eludan los impuestos. ¿Los empresarios o cualquier persona? No, particularmente los empresarios, porque sabemos que quien elude y evade son quienes tienen los dineros para pagar grandes firmas de tributaristas para no pagar lo que les corresponde en materia tributaria. ¿Por qué pero agrego la pregunta, suena de toda lógica lo que dice la senadora Bodanovich. ¿Por qué la derecha aparece con esto de que primero la agenda de seguridad? Entiendo que hay que sacar adelante y hay que terminar las cosas, pero ¿por qué no se hacen las dos cosas? Porque me imagino que son igualmente importantes, ¿o no? Estamos hablando probablemente de los 2 temas más relevantes para Chile, o sea, la seguridad y la situación económica, y cómo somos capaces de sacar adelante nuestra ralentizada economía. A ver, depende de los proyectos. Y te digo, nosotros vamos a tener en materia de proyectos económicos la misma voluntad que hemos tenido en materia de seguridad para empujarlo y sacar adelante buenos proyectos. Pero de la lista de 21 proyectos, ¿les parece Pero por ejemplo, el que bueno? mencionábamos recién, el de cumplimiento tributario, un proyecto en el cual la propia Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus miembros, después de la solicitud de 33 audiencias, hay muchas audiencias solicitadas en la Comisión de Audiencia, dicen necesitamos tomarnos por lo menos un par de meses. O sea, no es algo que... dicho por los parlamentarios del oficialismo y de la oposición en esa comisión, por la cantidad de audiencias que están solicitadas ahí. O sea, a ver, yo quiero, primero como declaración de principios desde la oposición, vamos a tener toda la disposición en sacar adelante buenos proyectos porque sabemos que, o sea, no hagamos de esta cuestión una cosa simbólica, porque fast track económico, hagamos término, porque no digamos que la cuestión de seguridad ya queda en el pasado y nos olvidemos, porque hay proyectos de seguridad que todavía se tienen que seguir impulsando. Pero si son buenos los proyectos desde la oposición, vamos a tener toda la voluntad, toda la disposición de sacarlos adelante. Y la senadora Bodanovich acaba de mencionar varios que tienen que ver con eso, justamente con desburocratizar, con sacar adelante actividades donde hay demasiados permisos. O sea, sacar adelante sobre todo el tema de la permisología es parte de lo que a nosotros nos parece que es adecuado en este momento. ¿No hay un ánimo obstruccionista por parte de la oposición? Ojalá tengamos la misma agilidad en las buenas materias económicas, en las que están amparadas por la evidencia técnica de lo que funciona, de lo que se necesita, pensando en el largo plazo en Chile, no solamente en esto. Mira, muchas cosas van a estar marcadas en estos próximos 2 años que le quedan al gobierno del presidente Boric, y siempre se dice que los años electorales no son tan fáciles para sacar adelante proyectos de ley. Quizás vamos a tener que hacer una excepción en esa materia, porque se vienen elecciones en octubre municipales, el próximo año tenemos parlamentarias y presidenciales. Pongámonos de acuerdo en la agenda en 3 o 4 temas que yo creo que se puede, particularmente en materia económica, seguridad,
sistema político, ahí hay una conversación también pendiente. En octubre el gobierno tiene que presentar su reforma a la salud, su ley larga después de esto que ocurrió la semana pasada. Y con eso yo creo que, mira, independiente de que, comillas, haya un punto político para la izquierda, para el oficialismo, yo desde la oposición voy a estar contento por Chile. Y creo que eso, si somos capaces de, obviamente, sacar adelante proyectos que se alejen un poquito de la lógica con que se concibieron en el programa de gobierno. Porque... Hablando del programa de gobierno, Paulina Bodanovich, ¿ha tenido un giro el programa de gobierno? Esta semana se habló de la metamorfosis de Gabriel Boric. Sí, mira, más que estos títulos, a mí me importa que solucionemos los problemas de la gente, de verdad. Y aquí que está Javier, que ha sido bastante firme defensor del sistema actual de pensiones. Yo creo que ahí tenemos un problema. Tenemos un problema, y que no porque esté en el programa, sino porque es necesario para la gente. Fíjate, Connie, que, no sé, a Javier también le debe pasar. Donde uno va, le dice a la gente, por favor, arrégleme las pensiones. A mí me para gente en la calle, en los restaurantes, en todas partes, para decirme que no pueden jubilar porque su pensión proyectada es ínfima. Ayer estuve con un señor de 82 años en La Granja, una pensión de 180.000 pesos. Entonces, ¿cómo podemos como país, más allá de si es el gobierno, no es el gobierno, el punto político que dice Javier, cómo nos ponemos de acuerdo en estas ideas que son necesarias para la gente? Ya, pero ahí, entonces, o sea, yo ahí más digo, allá de que está en el gobierno, igual en ese proyecto también ha habido un giro por parte por supuesto, del está bien gobierno. que giremos todo lo que sea necesario para mejorar las O sea, pensiones. el proyecto que hoy día se está discutiendo de pensiones no tiene nada que ver con el que estaba en Por el supuesto, programa de gobierno. nadie hoy día, creo, va a insistir en terminar con la industria o las grandes modificaciones a la industria, que era lo que se hablaba como eso titular. ya se acabó. Claro, hoy día nosotros, a mí me importa que le subamos las pensiones a los chilenos. Y en eso yo le pido a Javier, como presidente de la UDI, que también tengamos un diálogo pensando en la gente, en las necesidades que tienen de que sus pensiones o aumenten al mínimo, digamos, o les demos condiciones de largo plazo, porque si nosotros estamos pensando solo en hoy día, también estamos perpetuando este problema para el futuro. Cuando no permitimos mejorar de alguna manera con este 6% las pensiones del futuro, todos nos vamos a ver perjudicados. Javier Macaya, No, a ver, hágase cargo. Sí, a ver, Le están pidiendo directamente. La premisa acá es subir las pensiones, ¿verdad? O sea, todos creemos que las pensiones tienen que subir. Llevamos 14, 15 años más o menos. Donde 3 gobiernos, sí, imagínate. pero el cambio, Entonces, no, pero han habido cambios importantes y creo sí. que hay que señalarlo. O sea, particularmente en el año 2008 con la reforma del Pilar Solidario. Pilar Solidario y después la PGU. Y la PGU, pero es que de manera muy importante. O sea, yo creo que eso no se nos puede olvidar porque de repente somos como autoflagelantes y decimos no hemos hecho nada. Si lo que ha faltado pero hacer, eso significa que no es necesaria otra reforma más. Yo creo que sí se puede, amparado en la evidencia técnica de lo que funciona, de hacia dónde está caminando el mundo en materia de pensiones, y además tratando de empatizar también respecto a lo que piensa la ciudadanía respecto al tema pensiones. Y en eso creo que se puede y se debe, y el consenso más importante que hay, aumentar la cotización. No se puede hacer de golpe y porrazo los 6 puntos que se ha pensado, porque ya hoy día el mercado laboral... Pero en eso hay acuerdo de que es necesario aumentar. Pero no hay acuerdo en cómo... Lo que no hay acuerdo es cómo se distribuye. Pero partamos por lo que sí hay acuerdo. Tenemos 3 puntos o 4 puntos donde sí ya hay acuerdo, y eso tenemos que cerrarlo rápido, porque año que pasa es año donde esa cotización se va perdiendo en el sistema, en un sistema que tiene que aumentar el ahorro. O sea, segundo... insisten ustedes en la tesis de que el 3% del aumento, en el que hay acuerdo para que vaya la capitalización individual. Pero eso no te sube las pensiones actuales. Pero si tú puedes... Si al final no solucionamos el problema actual. Pero querida Paulina, el mundo hoy día, Alemania, que es un país que pero tiene... no nos comparemos con Alemania. Pero están avanzando en otra dirección. Justamente están retrocediendo de sistemas donde eso están... no es así. Es así. La última modificación es un sistema totalmente diferente. Pero está el sistema. Claro, y en otros países jubilan a otra edad. Pero nosotros Paulina, tenemos personas que ganan el mínimo. Como tenemos diferencias en esta materia, yo lo que le propongo al oficialismo es que hay modificaciones que son fundamentales. O sea, que el sistema no cobre comisiones cuando no tiene rentabilidad. Hay que incorporar nuevos actores en una competencia que hoy día tiene poca flexibilidad. La manera de invertir también tiene que tener más flexibilidad. O sea, yo creo de verdad pero todo eso no le sube las pensiones ni 5 lucas a la gente. Pero la PGU la subió muchísimo. Pero no todos tienen PGU. Bueno, pero la posibilidad de hacer una PGU lo más universal universal posible, pero para con eso... rentas generales. Claro, ¿De dónde ¿con qué se sacamos la renta financia
diferencia? generales si no quieren reformar tributaria. Pero quería Paulina, si acá, cuando tú propones, cuando un país como Irlanda, en el año 90, siendo el país más pobre de Europa, trazó una línea de cómo avanzar hacia el desarrollo, bajó los impuestos, atrajo inversión extranjera, hoy día tiene un PIB per cápita de 100.000, pasó del país más pobre de la Unión Europea al país más rico. O sea, ¿cómo lo hizo? Bajando los impuestos, generando incentivos al crecimiento económico. Eso va a hacer cambios en 10 o 15 años. Nosotros tenemos ancianos hoy día. Te quiero decir que las personas que fueron víctimas, los presos políticos, los torturados de este país, no tienen PGU, ganan menos. Y no hay fondos, no hay recursos para complementarle de los 182.000 pesos que tenía Jorgito ahí ayer en la granja a llegar a 250.000 pesos. Una persona que fue víctima de tortura por el Estado. A mí me parece que eso es inmoral. Pero es mentirle a los chilenos cuando tú les dices que con un cambio de lógica intrageneracional tú le vas a poder subir. Claro, a lo mejor ese aumento de pensión te va a durar 3 o 4 años. Pero ¿qué va a pasar en la sustentabilidad en el largo plazo de un sistema que además les va a estar quitando a los trabajadores chilenos, a quienes actualmente cotizan, el fruto de su esfuerzo? Veamos de qué manera el Estado... ¿Cuál es el largo plazo de una persona de 82 años? Pero Paulina, Javier, si lo que necesitamos... Si la solución es para los hoy día que tienen... Y a esas personas es el Estado de Chile, como lo hizo con la PGU, que en régimen significan 4 o 5 puntos de lo que se está proponiendo. Lo que hizo el presidente Piñera el año 2021 fue justamente con la PGU meterle 4 puntos, una inyección de 4 puntos al sistema que hizo que las personas más vulnerables tengan tasas de reemplazo hoy día del 70-80%. O sea, potenciemos una buena política pública, pero no le quitemos a los trabajadores chilenos el fruto de sus ahorros. O sea, porque además no solamente no conversa con la evidencia técnica hacia dónde está caminando el mundo, sino que tampoco empatiza con lo que dice Paulina, hay que subir las pensiones también a los actuales. ¿Cómo le subes las pensiones a los actuales? Profundicemos la mejor política pública que se ha hecho en esta materia, que es la PGU. ¿Y cómo se financia eso? Porque eso iba de la mano con la reforma tributaria. ¿Ustedes rechazaron? No, y en su momento iba unido. Sí, va unido, pero tú tienes recursos adicionales justamente por la actividad económica que tú tienes que ser capaz de sacar de la ralentización en la que está. La extracción del litio. Llevamos 4 años con una política pública ahí que está durmiendo, que el año pasado nos dio 5.000, 6.000 millones de dólares. O sea, tener la capacidad de sacar al país del marasmo económico en el que se encuentra. Porque subirle los impuestos al final, sí, efectivamente le saca un pedazo más grande a la torta, pero esa torta, a medida que pasan los años, va a ser incapaz de hacerla crecer. O sea, y por tanto, la recaudación va a terminar siendo menor. Esa es un poco la discusión que tenemos en esta materia y en la que yo reconozco que es difícil ponerse de acuerdo. Y por eso avancemos en los que sí tenemos acuerdo hoy día. Paulina, volvamos, quedó pendiente la pregunta de la metamorfosis del presidente Gabriel Boric. ¿Cuánto ha cambiado el presidente en estos 2 años de gobierno? ¿Cuánto ha tenido que ceder? Y si es real esa transformación? ¿O es pragmatismo político? Yo creo que ha tenido que cambiar todo lo que la realidad le ha impuesto cambiar. Aquí recuerdo que en ENADE el presidente dijo la política no es para fanáticos. Por lo tanto, yo creo que es razonable que él adopte las posiciones que corresponden, por ejemplo, en materia de seguridad, si bien no era un tema que estuviera ni en el programa ni en las preocupaciones probablemente, al menos de los que estaban en la primera vuelta con él. Creo que se ha impuesto un hecho que es indesmentible, que había una situación compleja en la macrozona sur, una situación muy compleja en el norte del país, que después de 2 años todavía con estado de excepción constitucional sigue siendo de cierta complejidad al punto que no se pueden replegar las Fuerzas Armadas que están allá, de manera tal que a mí me parece bien que el presidente adopte las medidas que tiene que adoptar en estas materias. Yo no sé... Pese a la crítica, porque ha tenido críticas de su mismo sector. Mira, lo criticaron el 15 de noviembre cuando firmó el acuerdo por la paz. No solo lo criticaron, en su propio partido lo pasaron al Tribunal Supremo. Estuvieron a punto de expulsarlo. Así es que creo que es el costo que uno debe asumir cuando lidera y no estar pensando solamente en el Twitter o en el rating que pueda dar. A veces son cosas que pueden ser menos populares para un cierto sector. En esta variedad, además de partidos oficialistas, evidentemente cuesta darle en el gusto a todos. Cuando tú le das en el gusto a algunos, probablemente otros muchos quedan descontentos. Nos pasó con la negociación municipal, donde yo dije finalmente había sido una buena negociación porque quedaron todos bastante
o un poquito enojado. Entonces, cuando tú tienes a 11 fuerzas políticas y todos quedan un poquito enojados, quiere decir que la negociación fue buena porque todos quedaron molestos. Javier Macaya, es que se nos acaba el tiempo, quiero preguntarle sobre el viaje a Argentina. Hoy día en la noche se va la directiva, ¿cierto?, de la UDI. Esto es por el tema de la extradición, ¿cierto?, de Galvarino a Pablaza. ¿Con quién se van a reunir? ¿Y qué es lo que pretenden lograr, digamos? A ver, dos cosas. Primero, valorar y agradecer a la Cancillería, al ministro, al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Vera Gallo, que ha logrado dar una cuestión que ha sido siempre de continuidad y de política de Estado de Chile, más allá de sus gobiernos, de que acá se está trabajando por la extradición de una persona que cometió delito en Chile, no solamente el asesinato de participó en el asesinato de Jaime Guzmán, sino que también en el secuestro de Christian Edwards. Vamos a reunirnos con autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el abogado que está a cargo de los recursos que se están presentando para lograr la extradición. Vamos solamente por el día, nos vamos hoy día a la noche, regresamos mañana a la noche. ¿No se reúnen con la ministra Bullrich? Tenemos reunión con la ministra Bullrich. Tienen reunión. Tenemos reunión con la ministra Mañana. Bullrich. Mañana. Es toda la agenda mañana, si viajamos hoy día a las 10 de la noche. ¿Y qué es lo que, digamos, porque nos queda nada, pero qué es lo que pretenden lograr? Porque finalmente esto está en manos de la justicia. Recoger la señal política que se dio por parte del gobierno del presidente Milei de avanzar en que Argentina no va a ser territorio que ampare la impunidad y asesinos. Y creo que ha sido importante, y yo en eso valorar nobleza obliga, y le agradezco al presidente Boric que cuando ha visitado Argentina ha empujado también este tema. El propio embajador de Chile en Argentina también ha sido una persona ahora muy, muy relevante en esta materia. Así que esperamos que esto se pueda, por los conductos regulares, legales, los procedimientos judiciales que corresponden, avanzar en esta materia. Por eso vamos. Javier Macaya, Paulina Bodanovich, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Estado Nacional, a los dos senadores y presidentes de partido. Vamos a una pausa rápidamente y después viene el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, aquí a Estado Nacional. A tres vaya. Entrevistas en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional, la CONE lo había anunciado. Presentamos al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal, ministro? Bueno, sí, buenos días todavía. Tenemos harto tema de qué hablar, pero quiero partir por algo que hoy día probablemente usted lo vio, un reportaje que viene en La Tercera sobre el plan de reconstrucción de la región de Valparaíso después de los incendios y que indica, según el reportaje, que se ha logrado apenas un 6% de avance. Se habla fundamentalmente de lentitud en las viviendas de emergencia, que sabemos que eso es de Senapred y no de vivienda, pero igual finalmente esto es un plan completo, y de una gobernanza que no termina de cuajar. Y obviamente la gente se pregunta, ¿por qué es tan lento? Llevamos más de 3 meses, casi 3 meses y medio desde los incendios. ¿Por qué cuesta tanto y por qué es tan lento la reconstrucción? Sí, primero que nada, las reconstrucciones son muy complejas, sí, son muy difíciles, porque en una comunidad muy traumada frente a un golpe tan fuerte, haber perdido todos los bienes personales, en fin, se vive una situación muy dura. A partir de eso se tiene que iniciar un proceso de reconstrucción que en primer lugar es psicológica, es de humana, ¿eh? Y eso es muy complejo. Todas las reconstrucciones son complejas, no hay ninguna que sea simple. Siempre se dice, no, es que en la reconstrucción del 27F fue rápido. Eso no da para discutirlo ahora, pero eso no fue así. Yeah. Todavía tenemos nosotros viviendas de esa época que tenemos que terminar, todavía. Pero fue mejor, son complejas. Pero fue mejor, siente usted. El primer año, no sé. Yo la impresión que tengo que no fue así. ¿Usted compararía este proceso de reconstrucción? Nunca lo compararía porque son todos distintos. ¿Eh? Pero... no es lo mismo que tener incendios en los cerros, con quebradas. En fin, son distintos. Sí. Y yo espero que nosotros lo hagamos. Sí, pero la rapidez de la respuesta, tal vez. En eso uno podría hacer alguna comparación. La respuesta fue muy rápida si uno lo mira desde el punto de vista de todos los subsidios iniciales. 50 millones de dólares. ¿Eh? O sea, no fue cualquier cantidad de recursos, lo que es distintos subsidios de distintas maneras. En segundo lugar, la vivienda de emergencia, que es una vivienda que no existe, hay que hacerla fabricar. Y después de fabricar hay que instalarla, y tienen que ir empresas a instalarla y ver en qué lugares se puede y en qué otros lugares no se puede. Entonces yo quiero con eso por lo menos un cierto atenuante. ¿Cuántas viviendas de emergencia están construidas, ministro? La cifra que yo tengo oficialmente están en este momento 1.682 entregadas. Ya. Y de las cuales, además, 1.280 que llegaron a las viviendas y las familias no lo aceptaron. ¿Ya? Por distintas razones. Hay 203 que han tenido algún defecto, ¿no? En el propio... ¿Después de la lluvia? No, en el momento de instalación. Ya. El 69% tiene electricidad, el 62% tiene agua y red sanitaria el 63%. Todos los servicios instalados la tienen el 58%. Esto no fue nunca así en ninguna
reconstrucción. Ya. Entonces O sea, hacia media eso es agua. positivo, dice usted. O sea, no, yo creo que si lo mira uno desde el punto de vista de las familias que todavía no lo tienen, no es positivo, están sufriendo. Y Si lo cuando mira- uno ve además gente todavía durmiendo en carpa y Aquí que... está la cantidad de carpas, también me lo entregaron, que Sí. eran 13 carpas. Ya. Pero una cosa es compararse con el dolor de la familia y la dificultad, y otra respecto a otras experiencias y las dificultades que esto tiene. Entonces eso depende desde el ángulo que se mire. Yo creo que se ha trabajado fuerte, se cambió al director de Senapred, y se lo cambió porque no era el ritmo. El equipo que está trabajando ahora es muy comprometido, muy sistemático. Es una mujer la que está a cargo. ¿Por qué se producen estos rechazos tan importantes? Mire, yo tengo información de que en algunos casos, porque dicen, si yo acepto vivienda de emergencia, no me van a seguir dando el subsidio de acogida. Otros dicen, si acepto la vivienda de emergencia, no voy a poder construir mi casa, no voy a poder hacer autoconstrucción porque el sitio no me da para las dos. Y así, varias razones, pero deben haber... a lo mejor a alguna gente no le gusta. Pero habiendo el déficit que hay, más allá de si es estructural, si es por la emergencia, si es razonable, que me gustaría que usted desmistificara o explicara, que alguien dice, la vivienda de emergencia puede que nos haga ponernos al final de la fila. Entonces, no tiene fundamento. No tiene fundamento, pero igual Pero yo explíquenos. comprendo que en la dificultad para informar y la gente tiene puros rumores o opiniones sin fundamento. Nosotros estamos empezando en estos días un programa de radio, directamente en una radio de allá, Carnaval se llama, dirigido fundamentalmente, Reconstrucción se llama, dirigido fundamentalmente a las familias para ir entregando información y además oyendo los reclamos de ellos a través de la propia radio, del propio programa. Ya, y usted, como habíamos dicho al comienzo, el Ministerio de la Vivienda no está a cargo de las viviendas de emergencia, pero sí de las viviendas definitivas. Y ahí también viene un proceso que es largo y es demoroso. ¿Cuántas se han entregado hasta ahora cuando llevamos 3 meses y medio? De las definitivas. Sí. O sea, el primer mes es todo lo que ocurre en las reacciones iniciales, el segundo mes, a partir del tercer mes se empieza a ver alternativas constructivas. ¿Cuánto calculamos nosotros que esto demora? 2 años. Y creemos que en algunos proyectos de vivienda se puede acortar, sobre todo de vivienda industrializada. En otros, no. Depende mucho de las características de los suelos. En otros, la estimación de tiempo es 3 años, no 2 años. Porque hacer una casa Hasta que las familias tengan su casa definitiva. ¿Por qué 3 años? No es mucho, ministro. Estoy pensando que, digamos... No sé, a mí el que más me desespera los tiempos, porque me cuesta entender esto, porque a veces son cosas burocráticas, ¿Pero dónde forma de está? trabajo. ¿Están en los permisos que se necesitan? ¿Están en, Hay en distintos buscar el factores. suelo? ¿En Yo qué? espero que nos demoremos mucho menos, pero ¿qué ocurre con un terreno nuevo? Porque lo que estoy hablando es, estamos en este momento ya iniciando en 2 terrenos nuevos, porque hay gente que donde vivía no puede seguir viviendo porque son zonas de riesgo, entonces vamos a ofrecer alternativas y ver alternativas. En esos casos ahí no hay nada, es un terreno totalmente, hay que poner todas las redes, hay que hacerlo todo de nuevo, entonces tiene sus complicaciones también, pero el MAX siempre aparece algún problema de un canal y distintas cosas que aparecen. Siempre hay un imprevisto. Esperamos que aquí no. Los 2 terrenos que tenemos vistos no lo tendrían. Bueno, uno se hace con el privado y otro se hace directamente a través del Servio. Tenemos dos modelos para hacerlo. Pero usted me pregunta cuánto. Teníamos poco, pero ¿qué tenemos? Tenemos en construcción vivienda industrializada. Estamos instalando ya en Villa Alemana 7, porque son esas las casas que tienen esa necesidad y se evalúa, en fin, con ellos, con la alcaldesa y todo. En el caso de Manuel Busto, 4 en construcción en este momento, 4 iniciándose la construcción. Ya están algunas instaladas y ya. Yo estaba ahí, seguro sería bueno que las viera. Después tenemos otro tipo de solución que son viviendas que compramos fuera. Y compramos un conjunto de viviendas en Limache, fue concretamente, y ahí están viviendo familias. Están viviendo familias y se les asignó con subsidio. Ya están viviendo. Ya. No, los dejamos ahí. Hoy día, ministro, uno se imagina la construcción de una casa, uno dice, bueno, menos de un año imposible. Considerando cosas que no son reales, que los terrenos están listos, los permisos listos, la luz lista, que no es la realidad, pero solo la construcción de la casa antiguamente uno podría decir, puede ser un año, pero hoy día hay un montón de soluciones innovadoras en que son modulares que es y buenas, no una cosa muy así, una dijera, bueno, pero es que ándate tú a vivir a esa. Cosas que pueden ser muy buenas. Con la vivienda industrializada. Que son paneles. Hicimos hasta una exposición en Quilpué, digamos, 3 modelos para que la gente fuera a verlo. Y le gustó en general, y hay más gente hoy día, pero hay que hacer todo un proceso de... Estamos con 30 subsidios de vivienda industrializada ahí en Viña del Mar. Bueno, ¿qué pasa con esto? La gente no lo conoce, le da susto. En segundo lugar, la gente quiere verla, cómo quedan, son bonitas, no son bonitas. En segundo lugar, la gente tiene una tendencia a tener lo mismo de antes.
a repetirlo, porque en general las viviendas de antes no son chicas, sino que han ido creciendo. O sea, parten con un tamaño y van agregándosele piezas. Bueno, la gente tiene una expectativa de eso. Hay un lugar, el Olivar, que tiene sitios muy pequeños, pero quieren tener lo mismo, pero al estándar actual, que es muy superior al estándar de esa época. No cabe en el sitio, entonces parte de una conversación que ha sido muy difícil. Bueno, entonces esto es un proceso, eso es lo que y la experiencia internacional y nacional, incluso en la época del 27F, demuestra que la reconstrucción no funciona si no es con las comunidades. O sea, pretender llevar técnicamente una solución y decir aquí yo quiero construir esto, eso es imposible. Primero que nada porque todo el mundo va a estar muy descontento y la verdad que se requiere un tipo de trabajo. Incluso en el gobierno del presidente Piñera encargaron un estudio a organismos internacionales, que nosotros lo tenemos como manual de trabajo en este momento, porque es muy sugerente y con varias experiencias internacionales, la interacción entre la propia comunidad y a su vez con los técnicos, que si tienden a ser más positivos los técnicos, porque ven que hay una solución y tienden a decir esto sí y esto otro no. El proceso es difícil. Y sobre todo personas que han vivido un trauma de estas características. Ya, y solo para terminar con este tema, porque tenemos otros temas, ministro, pero entre medio que se planea el cómo hacerlo, hay mucha gente que autoconstruye, y se vuelve a autoconstruir para resolver su problema en la misma quebrada, que es peligrosa, en el mismo sector donde están en alto riesgo. ¿Qué se hace con eso? En primer lugar, la norma nuestra es clara. Donde hay riesgo no vamos a financiar la reconstrucción. Eso definitivamente. Claro, la gente se autoconstruye. Porque es un engaño de decir hágalo aquí cuando en cualquier otro incendio va a ocurrir algo parecido. En segundo, pero usted sabe que ya hay gente que se ha autoconstruido en ese la momento. medida que La autoconstrucción es muy masiva. En algunos lugares el 80%, en los 70%, en otros nada. Es diverso. La autoconstrucción es natural. O sea, la gente dice yo quiero montar algo, quiero tener un techo. Con vivienda de emergencia o sin vivienda de emergencia, quiero tener mi propio espacio. ¿Cuál es la situación? Esto se llama acá autoconstrucción asistida. Hay dos situaciones. Una, en que las personas al empezar buscan la asistencia y por lo tanto tienen un plano que permite regularizarla al final. En el 27F, uno de los grandes problemas que se hizo fue autoconstrucción no asistida, no regularizable, y hoy día la gente no haya que hacer porque tiene un problema serio, esa casa como que no existe, no pueden ni vender, en fin, tiene otra serie de dificultades. Entonces nos preocupamos que esto sea regularizado, porque es lo serio, porque es nuestra obligación, porque es plata pública, tiene que ser así. Entonces estamos. Pero hay gente que ha avanzado mucho ya, sin plano. Entonces en eso tenemos otro subsidio que es distinto, que ese subsidio son 1.200 UF, son como 40 millones, digamos. En ese caso lo que se hace es discutir con las comunidades para que sean regularizables, o sea, que tengan un estándar, con técnicos, un estándar que permita regularizarla. Eso significa el tipo de rasante con los vecinos, un conjunto de cosas, un conjunto de medidas propias de las normas, ¿eh? No las más exageradas, sino que las más básicas. Entonces, para que no se vayan a caer ante otra situación, en fin. Y eso es la otra alternativa. Esto yo reconozco que ha sido más lento de parte nuestra de lo que debiera ser, porque no queremos poner cualquier profesional asesorando esto. Entonces han habido cursos para los profesionales para que no cometan errores. La lentitud atenta contra la regularización. Probablemente, y es súper comprensible, una familia que dice, bueno, tenemos que esperar que pasen todos los permisos, que nos vengan a ver. No se pide permiso. ¿Sabe qué? Lo vamos a hacer nosotros mismos, y si en el mismo lugar, bueno, cuando tengo un niño de 1 año, 2 años, con el frío que viene ahora... Entonces, la velocidad o la lentitud atenta contra hacerlo bien, ¿no? Sí, aquí llegan algunas otras propuestas. Llega Elemental, que es una propuesta que es interesante, pero vamos a hacer un piloto de 23 viviendas que ellos nos pidieron, que esta Aravena, que es como partir por una modular de pocos metros, digamos, y después ampliarla. Aquí nuestro problema es los tiempos, los costos y la pertinencia, porque si al final no se corresponden a las características de la geografía, hay un problema. Pero estamos con Desafíos Chile también, que Desafíos Chile está trabajando en unos conjuntos BIG. Hay distintos esfuerzos, distintas alternativas. Nos falta darle más fuerza. Tenemos hartas empresas yendo a ver. SACIR nunca construyó una vivienda en Chile, sí hospitales y carreteras y otras cosas. Y está allá y se comprometió y está viendo un proyecto y está trabajando un proyecto, porque lo invitamos en febrero, a fines de febrero le invitamos a una reunión a todas las empresas para ver. Hay otras empresas que han ido, esto tiene un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero y hacer 3 años, usted dice a la gente que hoy día está sin su casa, y aunque sea de emergencia, usted dice que se van a demorar 3 años en tener eso es lo más largo. reconstruido. Eso es lo más largo. No, tener reconstruido yo todo. espero que las viviendas industrializadas nos demoremos 9 meses. ¿Ya? Eso espero, que nos demoremos 9 meses. ¿Qué porcentaje de los afectados? Es que eso va a ir dependiendo de cuántas familias lo quieren. Pero su perspectiva es... No es mucho. O sea, los que van a ser más rápido, 9 meses. ¿Qué porcentaje de los afectados van a decirlo, mucho, pero, claro. pero le diría que esto difícilmente va a ser más allá del 15%, no creo que más. ¿No? Porque la gente, yo creo que lo que más le motiva hoy día es la autoconstrucción
bien, ¿ah? O sea, que quede bien, que sea duradera, y además recibir un subsidio de estas características para eso es algo importante. ¿Ah? O sea, tener 40 millones para reconstruir sobre esa base es distinto. El problema es que los tiempos públicos no es que haya que tener permiso, sino que haya que cumplir ciertos requisitos de tener un plano a lo menos de construcción. Ministro, este incendio lamentable nos pilló en un contexto muy lamentable también, de unas cifras récord, tristemente récord de carencia de hogares para las familias de nuestro país. ¿Cuántas son las familias que en Chile hoy, insisto, aparte de la emergencia de lo que hoy ocurrió, necesitan una vivienda, ministro? Nuestra cifra con la que trabajamos son 650.000. ¿Qué dice la encuesta CACEN, la última? 544.000. ¿Qué dice nuestro estudio de hasta 1 millón de Chile? Hay algunos que hablan hasta 1 millón. Nosotros hicimos un grupo de trabajo con todas las que tenían cifras y llegamos a un acuerdo. Son metodologías distintas, incluyen distintas, y tenemos un cierto entendimiento de cuál es el más o menos. Nosotros seguimos trabajando con la cifra en torno a 650.000. Ya. Y de esas... Después del usted, censo vamos a poder ser mucho más precisos. Por supuesto. Y por eso es importante responder el censo. Es muy importante. Y que además, pueda... el censo incluye muchas preguntas sobre vivienda. No solo hay o no vivienda, sino que las características, la calidad, etcétera. Ya. Y de esas 650.000, el compromiso que tomó usted concretamente cuando llega al gobierno es que durante este gobierno se construyan 260.000 viviendas, ¿cierto? Un tercio más o menos, un poquito más de un tercio del 40%. déficit, el 40% del déficit. ¿Cuántas, a estas alturas, cuando ya llevamos más de 2 años de gobierno, cuántas de esas 260.000 se han construido, se han entregado? ¿Qué porcentaje? Mire, en este momento estamos con 45% de nuestra meta. ¿Eh? ¿Ya? Estamos con 117.000 y algo, pero además tenemos en construcción 121.000 que están en ejecución, porque las otras son entregadas. En ejecución tenemos 121.000 y otras 82.000 que están listos, están con financiamiento, con proyecto y falta empezar. Pero llegar a los 260.000 ni mucho menos es fácil, porque estamos con 317.000 más o menos en total en proceso, vivienda en proceso. Pero esto supone de que ciertos requisitos se van cumpliendo. Entonces aparecen todo tipo de problemas. De que el Consejo de Monumentos Nacionales, hoy día tenemos 10 proyectos con problemas. Que en otro lado aparece, acá en Puente Alto incluso, aparece unas sequías que nunca existían en ninguna parte, entonces la Dirección General de Agua objeta, tiene que contestar tiene que contestar. Y eso se nos van 10, 20, 30 días o un mes, y eso es un costo para las empresas también, porque es un costo, cada retraso también tiene una implicancia para los que construyen. Nosotros quiero aprovechar de decir al tiro, con las empresas tenemos un trabajo bastante cercano. La semana pasada, cuando un diario que no quiero mencionar en esta ocasión, dijo que nosotros estábamos criticando. Nosotros habíamos estado reunidos con todas las regiones, con los comités de vivienda de todas las regiones, con la vicepresidenta de la Cámara, con el encargado de todo esto. Hemos estado toda una tarde viendo qué les preocupaba, qué proponían, porque lo hacemos periódicamente. Eso lo hace. Entonces quiero aclarar de que nosotros sabemos que somos aliados para esto, si el país necesita buenas empresas. ¿Pero va a poder cumplir con las 260.000 viviendas? Yo creo que sí, pero creo que está en riesgo si el sistema financiero sigue tan restrictivo. El problema es el sistema bancario fundamentalmente. ¿De qué restricciones habla? ¿Por qué no nos explica? Mire, es un gran problema porque van a pedir un crédito a la empresa y le ponen una serie de condiciones, algunas que no pueden cumplir las empresas. Y yo me he descubierto en los últimos días que una de las condiciones que le ponen es la tasa de rentabilidad del proyecto. Normalmente a una empresa le dan un crédito dependiendo de la empresa, no de cada proyecto. Y la responsabilidad nuestra en este momento es que la rentabilidad sea más baja, no sea más alta. Entonces el que tiene una rentabilidad de 6-7% le dice es demasiado baja. Entonces buscan otras que tienen otra rentabilidad en un tiempo. La rentabilidad fue demasiado alta acá, o sea, eso ha ido cambiando. Y en lo propio de una política de emergencia como la que estamos es que, bueno, ese es un problema. Otro problema es que a los bancos no se atreven a tener un cliente nuevo. Tienden a hacerlo con el histórico y exigiéndole mucho al histórico por él. Le piden además a los que compran, a los compradores, le aumentaron mucho por ciertas condiciones en la Comisión de Mercado Financiero, un ahorro previo. El Estado dijo, nosotros ponemos el aval del ahorro previo y por lo tanto no existe, el Estado se compromete con el 10%, porque era 20%, el Estado está comprometido y llevan como 7.000 familias que se han incorporado a eso. Y a las empresas también tenemos forma de estimular. Además, quiero decirle una cosa. El Ministerio de la Vivienda, es una cosa bastante rara de hace tiempo, da al año 1.200 millones de dólares en crédito a las empresas. El propio ministerio. O sea, nosotros no somos ni banco. Además, sin intereses, cosa que estamos modificando, pero sin intereses incluso. Una cosa bastante insólita que viene de antes, no voy a hablar para atrás, pero viene desde antes y que hay como una costumbre porque esto no aparece. Bueno, ¿Y es irregular? ¿Ah? ¿Es irregular eso? No está dentro de la historia. ¿Cuándo nació y por qué? ¿De qué se trata? 1.200 millones de dólares que el Estado financia sin tasa asociada a las empresas privadas de construcción. ¿A empresas constructoras? Sí.
Entre la inmobiliaria y la constructora, depende del proyecto. ¿Y dónde nace eso y por qué? Eso nació porque un tiempo hubo un anticipo, se da un anticipo para empezar a construir. Y después se dijo, transformémoslo en un préstamo y le damos 300 UF por cada vivienda que van a construir, en un solo lote. Nosotros descubrimos además que la mayor parte de las empresas lo hacen bien, pero hay empresas que con estos 300 UF hacían otro negocio, compraban suelo y se demoraban 2 años en empezar, ahora le pusimos otras exigencias, se le da una potencia. ¿Bicicleteaban con plata del Estado? Todavía tenemos algunas que bicicletean, o sea, todavía tenemos algunas por decisiones anteriores, no actuales. ¿Y por qué no lo corta eso? Porque si los corte, no quiero nombrar una empresa aquí, pero hay una empresa que tiene, por ejemplo, con nosotros llegó a tener 20 proyectos. Y descubrimos que no estaba haciendo bien las cosas. Una cosa es cortar y parar 20 proyectos y renegociar cada proyecto un año y medio. Entonces tratamos que no quiebren las empresas. Han quebrado muy pocas empresas que trabajan con vivienda, solo 3 del total, solo 3. Y se habla de 500, desde el 2022 se habla de 513 viviendas, que no sé si será real, pero de 513 viviendas empresas que han quebrado. Pero mire, nosotros en esto tenemos que ser pragmáticos también, porque heredamos algo, hay que modificarlo. ¿Esto con qué tiene que ver que el Ministerio de Crédito? Con que el mercado de capital en Chile no tiene la profundidad para responder a estas necesidades del movimiento de la economía. Y es una cuestión... Usted es economista, ¿por qué no tiene profundidad? ¿Tuvo algo que ver los retiros? Hoy día tuvo alguna que ver, hubo más desconfianza, pero esto, en la época de la dictadura, de hecho, hubo un sistema más expedito, que fue la letra de crédito famosa, que un señor Ramírez, que era superintendente, lo creó y sirvió mucho para construir vivienda a los sectores, con muchos otros problemas. Bueno, ahora no... Mire, yo incluso le pedí a Izaguirre, el economista Nicolás Izaguirre, que trabajó en el ministerio en este tema, buscando una alternativa para vincular, antes de esta situación hoy día de crédito, para vincular el mercado de capitales con la vivienda pública, fundamentalmente. Al final se llegó a una sugerencia de securitización que tiene una serie de resistencias y es lo que estamos explorando, porque esto supone un acuerdo. Si Chile tiene 250.000 millones de dólares de reserva, ¿y por qué de alguna manera no se encuentra para que a través de esa plata que tiene tasa baja no se financien objetivos públicos de vivienda? Ya con los contrapesos, con los respaldos, con la prevención. Tienen que cumplir, o sea, si los bancos necesitan todas las garantías una del cantidad caso. de garantías importantes. Bueno, en ese caso es el tienen sistema que cuidar la plata de los propios ahorrantes. En ese caso no es el banco, sino que son Sí. Bueno, históricamente han sido la AFP, el sistema previsional. Ahora, para esto se crearon leyes. En el gobierno anterior de Bachelet se creó una ley y que la verdad que no se ha aplicado y se desnaturalizó, se transformó en otra cosa. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que el sistema de vivienda tiene un problema de financiamiento. Es básicamente presupuesto público. El sistema bancario complementa, ¿ya?, lo que hace el presupuesto público. Complementa y acá, cuando viene un bajón, para. Y por lo tanto, sigue habiendo la vivienda pública, sigue habiendo lo que estaba financiado y el resto lo paró. A empresas privadas de calidad, serias, sólidas. ¿Usted entonces coincide con el presidente Gabriel Boric que los bancos están siendo coñetes? Mire, yo ya le dije, el otro día le dije algo medio raro, pero yo creo que los bancos tienen que repensar la situación. El banco no es... Es muy importante que lo que usted acaba de decir, que los bancos cuiden los intereses de los dueños y también los recursos que son de todos. Los bancos prestan plata que otros chilenos le pero dan. En la historia, los bancos también son un factor de desarrollo de la economía. O sea, tienen que mirar también la perspectiva y pedir situación. Porque nosotros ¿Cuál podríamos... es el llamado que usted le hace a los bancos? Mire, allá a esta altura no sé qué llamado le puedo hacer porque yo esto lo vengo hablando hace un año, no de ahora nomás. O sea, porque este es un tema que viene hace rato, cuando empezó. Pero yo creo que el gobierno tiene que repensar esto porque incluso creo que el tema de las garantías del Estado hay que pensarla en algunos créditos. A ver, ¿en qué sentido? Muchas veces el Estado... ¿Poner más? No, garantías. Si no le pagan los que deben pagarle, el Estado garantiza la deuda, el resto de deuda. ¿Pero eso lo hace hoy día? No lo hace. Ah. No lo hace, pero lo hizo mucho. Y las experiencias fueron... Hay que perfeccionar mucho esos instrumentos, pero lo hizo mucho. Y sobre todo lo hizo con el Banco del Estado. Una de sus propuestas para destrabar lo que el presidente llamó coñete, usted hace contorsiones, no quiere calificarlo, pero para destrabar el financiamiento a la vivienda es que el Estado ponga garantía a los créditos. En determinados créditos, no todos los créditos, ni en toda condición. Pero esto no basta. También yo creo que las empresas los bancos tienen que hacer un esfuerzo, tienen que entender que ellos... Mire, dentro de los empresarios dicen aquí lo decisivo del Banco de Chile. El resto de los bancos siguen al Banco de Chile. Banco Estado. No, Banco de Chile. Banco de Chile. Sí. Siguen porque tiene un liderazgo en esto. A lo mejor no es verdad, pero lo que yo quiero decir, revisen sus criterios, vean el riesgo efectivo. Si la economía va tan mal que hay que pensar de que va tan mal que cualquier empresa puede quebrar a la vuelta. Y en ese marco veamos medidas, que propongan medidas concretas. Hemos tomado medidas. Ahora acabamos de tomar una. Las empresas tienen 1.114 viviendas que no las pueden vender.
Entonces ahora sacamos todo un instrumento para que las pudieran vender en este momento. Y ni ¿Y siquiera hay por ley. alguna cosita breve, ¿hay alguna autocrítica? Porque la crítica a la banca está hecha. Las posibilidades de cambio estructural, los rediseños de las políticas, en fin. Pero de parte de ustedes y del Ministerio, ¿hay alguna autocrítica por no lograr lo que se pretende? La crítica mayor que se le hace al Estado, la permisología, que yo comparto realmente, hay cosas vergonzosas. En parte porque no hace cosas bien el Estado y en parte porque el Estado no hace lo que los privados deben hacer. Yo lo voy a decir aquí también, pero en un proyecto, la empresa eléctrica de la región metropolitana, se demora 8 meses o 6 meses en ir a conectar la electricidad. Y esas viviendas están terminadas, las personas viven al lado, las empresas están perdiendo por cada mes que no se les paga lo que debe pagarse, ¿me entiendes? Hay cosas que tienen que ver con lentitud de alguna instancia del Estado, que la hemos ido acortando, pero de todas maneras falta, y mucho. Y por otro lado, que ciertas empresas no asumen la necesidad de responder al país. Y el argumento que nos dan es que no tienen recursos. ¿Qué permisología es vergonzosa? Porque lo que hagan los privados a usted le compete menos, pero usted es ministro de Estado. Sí, no, pero que los privados tienen que hacerlo a Sí, partir de sí, leyes. está bien. Ese es un monopolio. La crítica está electricidad hecha. y el agua son Perfecto, monopolios. monopolios por lo tanto. naturales que están regulados y está hecha la crítica. Sí. No lo quiero minorar. Está Vamos a hecha la ver, crítica. incluso estamos estudiando una indicación para que la ley diga que si no hacen la conexión en menos días van a tener una multa muy fuerte. Perfecto. Pero en cuanto a la permisología, usted dice es vergonzosa. ¿A qué se refiere? Mire, hay algunas direcciones de obras municipales que se demoran 8 meses, 1 año, en todo el proceso de evaluación del proyecto. Hay en otros casos, y esto tiene que ver con salud especialmente, de que tienen que ir a revisar cierta obra en el campo del agua, y, en fin, distintas cosas. Se demoran mucho, se demoran mucho, 5 meses, 6. Cada mes, o sea, imagínense lo que significa cada mes desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de las empresas. En fin, hay cosas de ese tipo. Esto significa más funcionarios públicos, eso es verdad. Nosotros estamos tratando de generar mecanismos de hacer las cosas más rápidas, principalmente. Tenemos también problemas con el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene una forma de trabajar que tiene muchos proyectos parados. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta después de que habla de esta cantidad, de este nivel de necesidad, de viviendas y de recursos. ¿Usted cree que es correcto, que corresponde pensar en condonar el CAE? Mira, antes de eso le digo que Pensando en los yo no recursos, uso el término pocoñete porque no es mío, pero la verdad que yo creo que el presidente cuando le dijo a los bancos, revisen, porque eso fue lo que dijo, vean las cosas de otra manera, yo creo que es correcto y lo hizo en buenos términos. Pero es natural que los bancos se defienden porque tienen mucho poder ellos, poder en distintas cosas que usted lo sabe mejor que yo, pero que tienen que revisar esto. El banco no es solo para lo que ellos dicen, también es asumir los desafíos. Los bancos se crearon en el mundo para hacer circular el capital y que se movieran las economías también, respetando. Nadie les dice que no ganen, que ganen, que cuiden los recursos, pero que también respondan y conjuguen dos objetivos. Respecto al CAE, yo no conozco la propuesta que hay, no sé si va a costar tanto esto, habría que ver de qué se trata, por lo tanto prefiero no contestar. ¿Pero le parece prioritario en el Chile de hoy, pensando en todas estas necesidades que estamos hablando, en el déficit de vivienda, la necesidad de recursos, hablar de la condonación del CAE? Bueno, mire, para muchas familias lo es, o sea, pero depende de qué estemos hablando, cuál sea la solución. Por eso yo no me precipitaría. Estuve con el ministro Marcelo el otro día, me dijo que han diseñado un sistema que no tiene competencia con los recursos para otros objetivos nacionales. Veamos cuál es la propuesta en definitiva y a partir de eso evaluémosla. Ministro Carlos Montes, nos quedan muchos temas para hablar, tenemos más invitados, más programas, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. gracias. Oye, y está hablando de Valparaíso, hemos estado hablando de la emergencia. Precisamente vamos a tomar contacto a esta hora con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Lo vemos ahí, ya estamos en contacto. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola Connie, hola Matías, muy buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Alcalde, buenas tardes. ¿Se pudo escuchar al ministro de Vivienda? Parte de su intervención, y estoy muy de acuerdo con lo que él señala respecto a la necesidad de revisar lo que yo llamo el Estado profundo, ese sistema de burocracia escondidas en direcciones, en ministerios que impiden que los proyectos públicos y privados puedan concretarse. Creo que ahí hay una agenda legislativa que lamentablemente no se ha empujado con fuerza, que podría destrabar muchos proyectos de inversión público y privada de nuestro país y de nuestras ciudades. Ya, y esa entonces la razón por la cual usted declina su candidatura a la reelección como alcalde, porque, hablando de agenda legislativa, quiere presentarse de candidato al Senado el próximo año. No, realmente la razón por la que tomo la decisión de no ir a la reelección es lo que se llama cumplir la palabra empeñada. El 2020 y el 2021 en diversas ocasiones señalé que
que me parecía prudente ser alcalde de la ciudad 2 periodos, y me parecía que en este momento donde la política chilena está nuevamente en una crisis de confianza y de legitimidad tan profunda, cumplir con lo que uno dice. En general, Connie y Matías, los políticos, las políticas dicen una cosa y hacen otra. Alcalde. Y la gente percibe que se apernan en los cargos por años, y eso va constituyendo lo que llamamos como élite o clase política. Y nosotros, en nuestro proyecto político, en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, somos parte de una práctica distinta. ¿Alcalde? Y esa decisión, por tanto, que tomé, que ha sido meditada largamente, permite poner lo que yo digo, las acciones donde ponemos las palabras. Creo que cumplir con la palabra empeñada en la política, como también en la vida en general, es algo fundamental a la hora de pensar de que los cargos públicos, Connie y Matías, no son para servirse, sino que para servir. Ya, pero no son déjeme para preguntarle, adornarse, sino que para construir. alcalde, Y bueno, tenemos ya una candidata que esperamos, que es Carla Meyer, que sale ahí en la. Sí, en ya los vamos a videos hablar de que usted eso, está pero mostrando. déjeme preguntarle Sí. algo, que es que usted estuvo acá, estaba calculando hace, no sé, un mes habrá estado aquí en Estado Nacional, Sí, pero... en un panel con varios alcaldes, ¿se acuerda? Y Menos de un mes. Menos de un mes. Sí, Y ahí le Sí. preguntamos, yo le pregunté, y la verdad que la pregunta, o sea, usted nunca dijo no voy a ir, sino que el Quedó tema, abierto, sí. no, el tema era si iba a sumarse a las primarias del oficialismo o no, o iba a ir como candidato independiente. Entonces, hubo un cambio de hace 3 semanas a hoy. ¿O no nos contó No, la verdad en ese momento? No, yo creo que más bien cada cosa tiene su momento, ¿no? Y evidentemente hay de parte de nosotros, porque hay en juego una elección muy importante para la continuidad de lo que esperamos sea la alcaldía ciudadana, momentos y momentos para poder decir las cosas, pero esta decisión la teníamos meditada y conversada con mucha gente desde hace un buen tiempo y estábamos esperando el momento preciso Sí, para poder pero hacer la comprenderá expresión. que si en ese momento no fue lo taxativo que es ahora, esto tiene que ver con cumplimiento de la palabra del 2020. Solo abrir esa discusión de una primaria, que sí, que no, con quién, a lo mejor ya daba espacio a que entonces esa palabra empeñada del 2020 era relativa. ¿Usted entiende que esa es la comprensión que se puede tener? O sea, que dependió más en la falta de apoyo en una primaria a esa palabra empeñada del 2020, su decisión de ahora. No, para nada. Ya. De hecho, la primaria del oficialismo están en su derecho a hacerla. No, me parece de que los partidos políticos hicieron una negociación por arriba, nacional, y está bien, ellos tienen una opción, no es la opción nuestra. ¿Pero usted habría esperado pero que lo tiene ver invitaran? no tiene que ver con lo que hizo el oficialismo, más bien tiene que ver con lo que la gente espera. O sea, la gente espera que los políticos cumplan con la palabra. La gente espera que los políticos no se apernen en los cargos. Y lo que ha pasado durante años en izquierda y derecha es precisamente todo lo contrario. Entonces, cuando Ya, pero si lo alguien hubieran, dice, si "Voy a lo hubieran, cumplir se lo con-". pregunto de otra manera, alcalde, si lo hubieran invitado o integrado en la primaria del oficialismo, ¿usted hubiera aceptado? No, Ya. no, porque no es nuestro proyecto político. El oficialismo, Connie, no es nuestro proyecto político. En el oficialismo, hoy día en Valparaíso, están los partidos que fueron responsables con la derecha de la situación de abandono de la ciudad durante 30 años. Una parte del Partido Socialista, una parte del PPD, la Democracia Cristiana. Para nosotros no es posible realizar una primaria con partidos que fueron tan responsables de muchos de los problemas que nosotros llegamos como alcaldía a resolver durante todos estos años. O sea, esos partidos fueron responsables de un déficit comprobado por la Contraloría General de la República el año 2017 de 18.000 millones de pesos. Concejales y alcaldes, directores municipales, intendentes, gobernadores, es decir, todos los partidos políticos que gobernaron la ciudad antes del 2017. Hoy día la Municipalidad de Valparaíso no tiene déficit. ¿Usted se y va de tiene la municipalidad, más recursos alcalde? para poder disponer. Entonces, si se va de la municipalidad para nosotros no era... con satisfacción de la gestión hecha. Pienso que hay muchas cosas que logramos, Matías.
hay muchas cosas que logramos, hay cosas que están pendientes. Me parece de que, por una parte, logramos cumplir con un compromiso de campaña del 2016-2017, que era poner fin a la corrupción y al déficit municipal, ordenar el municipio de Valparaíso para que sea una institución legítima, una institución preparada para trabajar con los vecinos, con el mundo privado, con las universidades. Y por otra parte, creo que el hecho de que hayamos resuelto, luego de 20 años de disputa entre el puerto y la ciudad, la gran inversión que se va a realizar en la ciudad de más de 650 millones de dólares, con el acuerdo portuario que se lo entregamos al presidente Boric en octubre del 2023, eso va a permitir el desarrollo económico de la ciudad, con una inversión que supone duplicar a la capacidad de carga del puerto de Valparaíso, construir un muelle de cruceros, recuperar todo el borde costero, y que el puerto de Valparaíso por fin le pague a la ciudad una renta. Usted quizás me preguntará, bueno, alcalde, ¿y por qué eso no fue antes y fue ahora a fines del 2023? Porque, bueno, hubo que convencer al gobierno, hubo que convencer a la empresa portuaria, hubo que convencer a los concesionarios, hubo que convencer a mucha gente que había estado por una opción distinta, de que esta era la mejor opción para la ciudad, y ese acuerdo así lo refleja, y ese acuerdo se va a expresar, ya se está expresando en un montón de acciones y obras para los ahora y en los próximos años. Así que, alcalde, evidentemente hay temas pendientes y por eso pensamos que la alcaldía ciudadana tiene el proyecto más robusto, más sólido para poder sacar adelante la ciudad. Y le hemos pedido, y eso fue ratificado ayer en una asamblea masiva de más de 900 personas en la Sala Rivoli, que es un teatro municipal, perdón, un teatro privado que fue recuperado patrimonialmente. Le entregamos el mandato a Carla Meyer, que esperamos sea la primera mujer que se convierta en alcaldesa de nuestra ciudad. Alcalde, usted habló del déficit y durante, creo que fue hace un par de días, en Twitter o en X, en su cuenta de X, voy a citarlo, a Boris Kuleva, que usted lo conoce, ¿cierto? Partido Socialista, entiendo que es uno de los posibles candidatos también a sucederlo de ese partido. Dijo lo siguiente, dijo que usted recibió el municipio con un déficit de 68.000 millones de pesos y que hoy ese déficit está en 188.000 millones, o sea, casi 3 veces lo que usted recibió. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Y ahí hay un error, porque una cosa es el municipio y otra cosa es la corporación municipal. Okay, el municipio de Valparaíso, según el informe 288, creo, de la Contraloría General de la República del año 2017, quizás el número del informe puede ser que tenga que ser más preciso, sí, pero acreditó que el municipio tenía un déficit de 18.000 millones de pesos. Ese déficit se refiere, tiene toda la razón, alcalde, se refiere a la Corporación Municipal de Valparaíso. Y la Corporación Municipal de Valparaíso, la causa del déficit es el no pago de cotizaciones previsionales. Cuando nosotros llegamos, las cotizaciones previsionales no se pagaban del año 1997 a los trabajadores de la educación. Y tuvimos que ir pagando las cotizaciones a través de un convenio con el IPS y llevamos pagado aproximadamente el 60% de ese convenio. Todo empleador sabe que cuando no paga las cotizaciones de sus trabajadores, eso genera multas, reajustes e intereses. Y efectivamente lo que ha ido pasando es que por el no pago de esas cotizaciones se ha ido generando o abultando la cuenta de multas, reajustes e intereses. El convenio que tenemos, el año 2026, tiene su última cuota de pago y eso va a permitir poner fin a esta deuda de la Corporación Municipal, Connie Matías, que viene del año 1997 y que mi municipio no generó. Perfecto. Las cotizaciones que generaron estos reajustes, multas, intereses, nos queda un minutito, alcalde Sharp. ¿Va a ir candidato al Senado? ¿Va a ir de candidato al Senado? Que nos queda un segundo por el compromiso que tenemos con los invitados. Pero se generó el año 1997 y no por el no pago de cotizaciones en mi gestión. Mire, yo estoy ahora concentrado en terminar mi gestión, en sacar adelante la candidatura y colaborar con Carla, que esperamos sea la nueva alcaldesa, y lo otro ya se verá. La política pero no lo está muy a lo inmediato, en su momento veremos. Yo ahora estoy muy tranquilo, estoy más pensando en la política en el plano de proceso y de construcción, más que de estar en primera línea política. Se requiere eso hoy día se requiere construir, hoy día no se requiere necesariamente estar en primera línea, porque lo que requiere... Hoy día yo escuché las declaraciones de Kass al presidente Boric. Kass es un insolente con el presidente, pero no solamente eso, gente como Kass tiene como combustible su proyecto político el odio y el odio. Y eso es inaceptable en una democracia. Por tanto, nuestro problema no es lo que haga el oficialismo, no es lo que haga el presidente necesariamente o los partidos oficialistas. Nuestro problema es que hoy día la derecha le hace con su proyecto, que está en
con el combustible del odio y la violencia verbal, política, muy mal al país, y eso es lo que tenemos que enfrentar con las armas y las herramientas de la democracia. Alcalde Chap, le agradecemos mucho este contacto desde Valparaíso. Que esté muy bien, buen domingo. Hasta luego. Igual para ustedes, que estén muy bien. Gracias, gracias. Ya, es el momento de poner la pelota al piso, tratar de analizar los temas que están ocurriendo, y para eso vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Don Marco Barraza, como siempre, mucho gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. Gloria Hood, ¿cómo está? Muy buenas tardes. De Bópoli, gracias por acompañarnos. Álvaro García, exministro Álvaro, mucho gusto tenerlo aquí en el panel. Igualmente. Y Max Pavés de la UDI, muchísimas gracias por tenerlo aquí. Mucho gusto. Mucho gusto. Quiero de inmediato, para darle el primer estímulo a esta conversación, compartir con ustedes declaraciones muy recientes del candidato del Partido Republicano. No es candidato ahora, pero es un candidato bastante eterno del Partido Republicano, el José Antonio Kast, que ha hecho estas declaraciones respecto del presidente de la República. Escuchémosla. Quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Pero no es una falsedad. Un travesti político que hace un par de años estaba en las calles encarando, insultando a militares y policías. Y hoy, como presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno. Eso es hipocresía, travestismo. Esto es en España, es en un contexto de partido Vox, que es un partido que es probablemente lo parecido al Partido Republicano en España, y las declaraciones de inmediato resuenan. Me gustaría preguntarle a quienes están, no en alianza, pero sí han compartido sector político de alguna manera. Max Pavés, ¿lo representan las palabras del candidato, del ex candidato Kast, usted? Yo trabajé con José Antonio Kast, así que conozco bien su trayectoria, lo conozco mucho, somos amigos. No me sorprende. No sorprende. Yo separaría la forma y el fondo. Yo creo que la forma, que es una forma en que José Antonio hace mucho rato está haciendo política de manera provocadora, es válida. Yo no la comparto para el momento que Chile está viviendo hoy día. Pero también es verdad que el concepto de travestismo político no es una cosa así que suena feo, pero no es algo que esté ajeno. Se usa bastante regularmente. De hecho, cuando a Carlos Maldonado lo expulsaron del Partido Radical, que fue ahora en 2023, al final, hace muy poco, uno de los argumentos de los órganos del Partido Radical era que había incurrido en travestismo político. Él se tuvo que defender. Yo creo que estas son cosas de la política criolla que no nos hacen muy bien. Ahora, el fondo yo lo comparto, del punto de vista que varias editoriales de diarios han señalado que es muy difícil hoy día explicar la forma en que el gobierno o sus autoridades, de manera tan radical, desde su proyecto original, transformador, revolucionario, hasta una socialdemocracia, como decía Felipe González respecto al presidente Boric, eso obedezca a algo que no sea cambios que son difíciles de comprender y para mucha gente de tolerar. Termino diciendo simplemente que este pequeño desfonde, producto de este desconocimiento del perro matapaco, hizo que para mucha gente de la izquierda esto fuera un límite. Y por lo tanto creo que el gobierno ha intentado por todos los medios tratar de navegar entre una cuota de realismo y también una cuota de cambios que son bastante más profundas. Que hay metamorfosis, no comparte el término travestismo. Es que el término travestismo es de mal gusto, yo no lo usaría, pero por supuesto que el cambio respecto al elector del gobierno actual a lo que tenemos hoy día, en materia de todos los discursos, es un cambio mucho más profundo que una metamorfosis. Marco Barraza. Yo creo que es un discurso gratuito que no se justifica ni en la forma ni en el fondo. Es propio de discursos de odio en la dimensión política, porque menoscaba a la autoridad principal del país, al presidente de la República. Claramente no se condice con un espíritu democrático y además es un discurso de odio en la esfera cultural. A propósito de no estar pensando en connotaciones de disidencia. Yo creo que no basta con estar en contra de la forma. Yo creo que, y no basta con que otro sector de la derecha se distancie de esas formas. Creo que hay que reprochar esas palabras. Son ofensas que dañan la democracia. Y lo más importante
es que no se condicen con el espíritu del gobierno ni con el espíritu del presidente Boric. No hay nada que justifique una agresión de esas características. ¿Por qué es agredir decir travesti? Porque la palabra travesti está fuera de uso, es trans. Tiene que ver con una denostación cultural, valórica. Es una estigmatización. Pero lo más grave, creo yo, es que no reconoce el espíritu que el país quiere buscar. El país está en un ejercicio de recuperación, de revitalización, de estabilización. Fue entregado Chile después del gobierno del presidente Piñera en condiciones desastrosas. Entonces, denostar de esa manera es avivar una guerrilla de palabras. ¿Pero usted ve una metamorfosis? No, porque es el otro término que está muy en boga. Yo creo, ¿Tampoco ve metamorfosis? Yo no veo metamorfosis. Yo lo que, o sea, yo creo que, y voy directo, la discusión sobre la simbología del perro matapaco me parece absolutamente artificial. Creo que lo de fondo es discutir los problemas sociales que explican el estallido y el devenir de la política en Chile y de la frustración y la insatisfacción ciudadana que permanece. Este tipo de palabras, las de José Antonio Kast, líder de la extrema derecha chilena, que tiene asimilado a un sector importante de la derecha más tradicional, cooptado, claramente es un discurso que busca atizar el fuego, generar tensiones y contradicciones, conflictos que van más, que deslegitiman y violentan la democracia. ¿Lo representa, Gloria, los dichos de José Antonio Kast? Yo lo entiendo como un mensaje a su público. Cuando habla de travesti, en la forma en que ellos abordan la relación social y las características de las personas, travesti es algo que está rechazado en ese nicho. Así que él habla con una cosa que es que afecta negativamente la imagen de a quien se refiere. Yo no comparto que uno haga ese tipo de expresiones. Él dijo también hipocresía respecto al presidente estando además en un foro internacional. ¿Eso afecta? Pero ¿Eso creo que cambia eso tampoco ayuda a que las cosas en Chile fluyan, pero yo no comparto una cosa bien de fondo. Y yo creo que el presidente no ha cambiado en nada su forma de pensar. Yo creo que él más bien se ha adaptado por razones prácticas, tal vez electorales, pero si leemos un documento, una entrevista que sale hoy muy buena, Lucy Oporto en La Tercera, apunta exactamente a eso. Dice aquí no hay nada que haya cambiado en lo esencial. Usted no le cree al presidente, ni siquiera lo califica, no le cree en su evolución. ¿Sabes lo que pasa? Porque el presidente se ha referido a su propia evolución por la realidad que le ha tocado vivir. Lo que pasa es que en todos los ámbitos en que el presidente ha partido con una propuesta o con una declaración que parece que fuera a cambiar, después recoge caña muy rápido. Por ejemplo, la primera vez fue cuando dijo que había terrorismo en la Araucanía. Y después resultó que no podía aplicar la ley antiterrorista porque dijo que era una mala ley, cuando es obligación aplicarla. Después cuando citó al COSENA, también parecía que iba a ir un poco más allá, que rompía barreras, pero después de nuevo retrocede. Después cuando habla con los empresarios en la mañana y les habla de desarrollo, de inversión, de fomento a la empresa, y en la tarde retrocede. Entonces creo que lo que hay es un discurso más bien que apunta a distintos públicos, pero no una convicción en su esencia que lo haya hecho cambiar respecto a lo que era su propuesta original. Álvaro. Reformista, perdón. Hasta me da lata hablar del tema porque creo que usar este tipo de vocablos solo pretende llamar la atención. No tiene ningún contenido. Si realmente le importara el tema, sería bueno mirar qué ha ocurrido, y al presidente hay que evaluarlo por los resultados de su gestión, no por el nombre que le pone un personaje. Y si uno mira el tema de seguridad, ve un enorme progreso, a pesar de las grandes dificultades que estamos viviendo. El año pasado los homicidios cayeron un 6%,
la violencia rural se redujo un 17%, las encerronas en la región metropolitana un 19%. Si queremos hablar de este tema que le importa tanto a los chilenos, hagámoslo de verdad, poniendo por delante las cosas que se están haciendo, los resultados que se están logrando, lo que falta por hacer. Pero decir travesti es no decir nada, es buscar llamar la atención sobre un tema que es la principal preocupación de los chilenos. Creo que una falta de respeto al presidente y al país, hablar de este tema de esa manera. ¿Hacerlo fuera del país a usted le significa algo o usted detalle menos? O sea, un problema más. ¿Ah? Pero creo que Chile se merece otra cosa y afortunadamente en este tema lo estamos viendo, porque se logró un consenso amplio de gobierno y oposición en torno a 31 proyectos de ley prioritarios. Ya se han aprobado 16. Este es el gobierno que más proyectos de ley sobre seguridad ha aprobado y los cambios están a la vista. Por lo tanto, si algo debiéramos alegrarnos de que hemos encontrado un ámbito al menos donde podemos colaborar y es precisamente la principal preocupación de los chilenos. Quiero partir por el propio Álvaro García, que fue ministro de Economía y por lo tanto conoce lo que significa estar en el Ejecutivo, no es Hacienda exactamente, pero en materia económica, es aprovechar su experiencia respecto de lo del CAE. Porque ahí sí que se han abierto un montón de disyuntivas, matices, diferencias, incluso en el oficialismo. ¿De qué lado del oficialismo está usted cuando se habla del CAE? ¿Es prioritario gastar lo que haya que gastar, considerando otras necesidades? A ver, respecto del CAE se habla de lo imposible que es la condonación del CAE. Estoy completamente de acuerdo, es imposible la condonación del CAE, pero no veo quién la plantea. El gobierno no la está planteando. El gobierno está diciendo que hay que hacer una reforma al CAE para asegurar que se pague lo más posible de manera justa y progresiva. No muy distinto a lo que se propuso el gobierno del presidente Piñera al final de su mandato, que también buscó modificar el CAE porque está en serios problemas y propuso sacar a los bancos, lo mismo se ha escuchado en este gobierno, hacerlo de manera progresiva en el sentido de que no paguen los que no pueden pagar o se haga un alivio parcial a ellos y se respete a los que están pagando. Creo que esos son los términos con que hay que mirar la situación y evaluar a lo que el gobierno va a hacer cuando no ha dicho lo que va a hacer me parece completamente inoportuno. Max, a ver, ¿qué? A ver, porque no está la bajada todavía del detalle. ¿Por qué una posición a priori? Porque condonar es global, pero ir en asistencia específica a grupos que estén aquejados por esta deuda, ¿le parece prudente hacerlo? ¿O se niegan siquiera a discutirlo? No, porque son cosas distintas, estimado Matías, por lo siguiente. El gobierno hizo campaña para acceder al poder diciendo que iba a condonar el CAE. De hecho, hay cifras que dan cuenta del aumento de la morosidad a partir de ese anuncio y que ha estado presente en las cuentas públicas, por lo tanto no se puede sostener de que aquí como que no sabemos lo que de verdad el gobierno ha planteado a la ciudadanía. Yo creo que hay tres niveles de discusión acá. El nivel de la justicia, el nivel financiero, que lo dice Álvaro, 11.000 millones de dólares. No hay plata para eso. La semana pasada la Dirección de Presupuesto entregó el Estado de Finanzas Públicas. No hay dinero para eso. Y después está el mérito político. Álvaro, se opone a una condonación global, lo dijo claramente. Absolutamente, pero el gobierno también. El ministro Marcel lo ha señalado. Que tuvieron que cambiar, ahora que son gobierno, tuvieron que cambiar esa expectativa que sembraron la ciudadanía. Entonces, quedémonos con lo de hoy. Vamos con lo de hoy. La discusión del CAE es un estertor ideológico de la gratuidad universitaria. ¿Por qué? Porque siempre se sostuvo, desde que existe este mecanismo, de que la única forma, la mejor forma de ayudar a las personas que tienen un nivel de pobreza transitoria porque están estudiando es ayudar a financiar la educación universitaria. ¿Y qué fue lo que dijo un sector de la izquierda chilena? Que esto era inmoral porque estaba involucrada la banca, porque estaba involucrado después el aval del Estado. ¿Y qué es lo que pasó? Se instaló que esto era una mochila, que esto era una cosa injusta. Cuando todos, yo estudié con Fondo Solidario, lo terminé de pagar, hay personas que concurren a un compromiso. ¿Por qué? Lo dice Carlos Peña hoy día en el Mercurio, porque el bien público al cual uno accede cuando tiene un título universitario es mixto, es primero para uno. O sea, el CAE, ¿a quién beneficia? A las personas que hoy día trabajan como ingenieros, como abogados, como periodistas, como médicos, y que por supuesto contribuyen a la sociedad de una manera determinada, pero el primer beneficiario son ellos mismos. Y por lo tanto, hoy día, cuando nosotros tenemos un crédito que usted paga proporcional a la renta,
que no paga nunca más del 10% de la renta. Cuando si usted está desempleado, no está obligado a pagarlo. Eso ya dejó de ser una mochila, por lo tanto, es una deshonestidad intelectual sostener hoy día, con la legislación vigente, que pagar el CAE es un problema para los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Y termino, Matías. Sí, cómo no. Que lo que quiere el gobierno, y esta es la verdad, a 10 días de la cuenta pública, o a pocos días de la cuenta pública, es poder reencontrarse con ese 30% original que lo están perdiendo, al igual que la urgencia de Veo la una reforma de doble pensiones. intención, veo una intención O sea, torcida directamente usted. Completamente retórica, porque esto ya anunciaron en la cuenta pública, Matías. Entonces Hecho esto no el es punto. nuevo. Yo, Marco Barraza. de manera completamente contraria a lo que plantea Max, yo celebro el anuncio del gobierno. Algunos datos importantes. El 12,5% de las familias tienen deudas en materia de educación superior y principalmente con la banca privada. 1.800.000 personas tienen deudas en materia de CAE, créditos Corfo o en su defecto Fondo Solidario. Disminuyendo el Fondo Solidario, creciendo el CAE, creciendo los créditos Corfo. Son deudas leoninas, abusivas. Y hay una porción importante de la población que tiene un sistema de gratuidad que le ha hecho muy bien al país, porque le ha dado tranquilidad, le ha dado estabilidad a las familias, le ha dado la posibilidad de que haya movilidad social a partir de la gratuidad. Pero hay una porción importante de chilenas y chilenos, de familias, que viven al 3 y al 4, y que viven con deudas leoninas, producto de un sistema No se conoce que la ya no es bajada. leonino, ¿Cómo haría Marco. usted, un segundo, cómo haría usted la bajada? Yo creo que el gran anuncio del gobierno es que es un mecanismo que se va a autofinanciar. ¿Qué Vamos- significa eso? Algún tipo de impuesto, es lo que he leído en la prensa. ¿Puesto a quién? ¿A Es todos los progresivo, no es regresivo, significa que depende del nivel de deuda, no es una condonación general. Yo creo que los principios que el gobierno ha esbozado de justicia educativa, progresividad, autofinanciamiento, son principios razonables. Y lo que es más importante aún, conecta con ese sentimiento de vulnerabilidad, de abuso que viven las familias chilenas. Yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien en esta materia. Lo está haciendo Gloria muy Hood. bien. Gloria Hood, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es difícil entender cuál es la innovación que se va a proponer, porque las condiciones cambiaron en 2012 y son las que están vigentes ahora y que las explicó Max muy claramente. También me parece que hay un mérito, un mensaje político aquí respecto a los valores. Cuando uno paga educación, lo que está pagando también es un avance para la familia. Es para uno y para toda la familia y para la sociedad. Y creo que el mensaje de proteger eso es importante darlo. ¿Por qué? Porque nuestra educación, además, está en un estado lamentable y creo que se está pasando por encima de esa condición. Los indicadores nos muestran que el nivel de aprendizaje, incluso en el colegio, en enseñanza media, es pobrísimo. Y estamos pensando en generar una masa de personas educadas y por eso el Estado está invirtiendo y tiene que darse valor a la educación, valor como comprensión de un valor social. Yo creo que eso no se está fortaleciendo al tratarlo prácticamente igual que un crédito de consumo. Por otro lado, en el gobierno se habla mucho de solidaridad y yo comparto que tiene que haber elementos de solidaridad en todos los ámbitos. Pero aquí se propone que no haya esa solidaridad, que no paguen la deuda, porque el concepto es que uno paga y con eso se forma un fondo y permite financiar a los que vienen después. Esa cadena que permite al país tener una mejor educación y acceder a la educación superior, aquí no se está tampoco fortaleciendo. Las condiciones, además, las conocemos. Contingencia al ingreso. ¿Es la contingencia del ingreso? Es contingencia al ingreso, es no más del 10% de la remuneración, es UF más 2%. Realmente es difícil encontrar otro crédito que tenga esas condiciones. Maxi y aquí Álvaro. yo no sé cuánto más se puede mejorar eso, salvo un perdonazo general que creo que sería muy dañino porque no hay recursos en el Estado para eso. Max, ¿quiere complementar algo? Yo quisiera retomar un poco a partir de lo que dice Marco. No, fíjense en la retórica que utiliza Marco. Es una retórica de izquierda de hace 10 años atrás. Que hay abuso, que hay un tema de mochila. Eso ya no existe con el CAE actual. Mire, hoy día en educación, Matías, nosotros tenemos un ausentismo gigante por pandemia. Tenemos los liceos emblemáticos destruidos.
Tenemos, hoy día se anuncia en el diario, 70.000 niños menos en educación preescolar en 5 años. Y resulta que en la última cuenta pública, el ministro de Educación, que además tuvo un entrevero con Carla Zunino, periodista de este canal, cuando Carla Zunino le pregunta, oiga, pero las condiciones del CAE cambiaron, y el ministro lo que hace es descalificar a la periodista, estamos en presencia de un voladero de luces, porque además, lo que está diciendo Marco, es que esto va a tener tal nivel de letra chica para poder hacerlo convivir con el resto de las necesidades fiscales, que no se va a cumplir la promesa. Yo creo que es bueno que la izquierda declare que en respecto del CAE era una irresponsabilidad someter a una ilusión a personas que les iban a condenar el CAE. La condonación es la extinción de la deuda. Y como no pueden hacerlo, porque además no es justo, tienen que inventar una fórmula a 6-7 días de la cuenta pública para poder sumar Álvaro, un par de puntos en la respuesta. Álvaro, ¿cómo se puede diseñar una política pública? Porque, por ejemplo, Oscar Landerreche decía el otro día aquí, qué injusto con aquellos que ya pagaron y que puede ser que le condona a otros, decirle, bueno, usted pasó la vieja, lamentablemente, usted no premiar un poco al que ha sido responsable. Ahora, ojo, no todo quien no paga es por irresponsabilidad. Hay muchos que no pueden hacerlo, hay que ser súper claros los matices. Exactamente. A ver, lo primero que yo sacaría de la conversación es la condonación del CAE, porque no veo que nadie la esté promoviendo. Ciertamente no lo está haciendo el gobierno, entonces ¿para qué hablamos de eso? De lo que se trata... Perdón, porque está planteado desde la campaña. En la campaña solo se habló en la campaña y se dejó de hablar después. Okay. Y se dejó de hablar después y el gobierno ha sido explícito en señalar que no es lo que persigue. Por lo tanto, no estamos enfrentados a esa disyuntiva. No hay nadie que hable de condonación, dice usted. Ni siquiera Yo Marco, no conozco porque a nadie. Marco levantó la mano. Ni siquiera Marco. No, déjenme que termine primero. No, sí, por supuesto, que era para ver si quería apuntar algo en ese sentido. Yo creo que lo que está en cuestión es perfeccionar el financiamiento o una modalidad de refinanciamiento que le permita a los que hoy no pueden pagar que paguen. Recordemos que el 22%, si no me equivoco, de los deudores del CAE no terminaron la universidad. Por lo tanto, no tienen un título universitario y no tienen esa capacidad que da el título universitario de pagar su deuda. Por eso también la deuda ha ido creciendo. El problema es real, tan real que los últimos 3 gobiernos han tratado de hacer algo al respecto. Este también lo está buscando hacer. Yo pediría tranquilidad en esta materia. Esperemos que el gobierno haga su propuesta. Ha definido 3 criterios. Autocontenido, esto es, no le va a sacar plata a nadie, primera condición. ¿Y qué es eso? ¿Un impuesto, como dice? ¿Y usted estaría de acuerdo con hacer un impuesto? No es lo que han señalado. No tengo claro cuál es el mecanismo, pero lo que sí implica es que no van a sacarle la plata a otro sector. Ni dentro del sistema educacional, que coincido, tiene mucha falla y requiere de mucha atención, ni fuera de él. Esperemos que el mecanismo se presente, que va a ser progresivo y que va a dar cuenta de las personas que han pagado el CAE con justicia. ¿Hay incentivo? Un segundo, Marco, para Álvaro como economista. ¿Hay incentivo cuando uno hace promesas, ya sea de condonación o el término que se use, incluso antes de dar a conocer los detalles, se generan incentivos para que aumente la morosidad y que haya personas que digan, ¿para qué voy a pagar el próximo mes si en una de esas viene un perdonazo? Yo creo que sí, que la palabra condonación del CAE invitó a algunos a dejar de pagar y los números están a la vista. Marco, quería... Yo creo que lo fundamental es que el gobierno se haga cargo de un problema social. Cuando se creó el CAE fue bien controversial, principalmente porque ha sido un buen negocio lucrativo para los bancos, pero no así para las familias. Y es un mal negocio para el Estado. Es decir, de los 8 billones de pesos que se han destinado hasta el 2022, 1,35 billones corresponden a recargas a favor de los bancos. Entonces, es un mal negocio para el Estado, pero es especialmente también un mal negocio para las familias. Y yo estoy de acuerdo con que la educación no puede ser un crédito consumo, por lo mismo no estoy de acuerdo con que siga un modelo de esas características, a propósito de lo que dice Gloria. Ahora, la pregunta es si esto es condonación para todos. El propio ministro de Educación señaló que no era para todos, sino que respondía a las capacidades de pago. Los datos de la subsecretaría del año 2022 señalan que el 70% de los deudores tenían ingresos inferiores a 750.000 pesos. El 80% tenía ingresos menores al millón de pesos y 38% presentaba ingresos inferiores a los 240.000 pesos. Entonces, con esa carga de intereses era imposible pagarlo. Ahora, yo creo que
poniéndonos en el debate político presente. Tanta controversia que ha generado y detracciones por parte de la derecha es producto de que se pusieron nerviosos. Y se pusieron nerviosos porque esto tiene un impacto ciudadano real. ¿Cuál ha sido el devenir de la agenda legislativa de la derecha? ¿Puede dar cierto pie a que ellos digan que es una utilización? Bloqueo legislativo permanente. Y saben que con esta materia se está conectando socialmente con un universo amplísimo de familias que han sido vulneradas a partir de créditos leoninos. 30 segundos para cada uno porque no nos queda tanto tiempo y a ver en las noticias. ¿Qué espera cada uno de ustedes para la cuenta pública del presidente? La tercera cuenta pública del presidente de la República. ¿Qué cosas no pueden faltar, Gloria Justo? Creo que compromisos de ejecución y resultados. Hasta ahora llevamos 2 cuentas de promesas y de esas promesas tenemos bien poco concreto ejecutado. Tiene 2 años todavía por delante. Me parece que es el momento de comprometer cosas con resultados, con plazos, con impactos medidos para la ciudadanía. También cambiar el nombre, porque si el eje de esto va a ser condonar el CAE y eso no va a ser la realidad, no vuelva a ser lo mismo que en su campaña y póngase serio y haga la propuesta tal como va a llamarse, que puede ser un ajuste al sistema actual de educación, de financiamiento para la educación superior. Marco, ¿qué no debería faltar? ¿Qué espera usted? ¿Qué expectativas tiene para el... Yo creo que la cuenta pública del presidente de la República va a dar referencia al país respecto de una cuestión central, que el país se ha ido estabilizando y se ha ido recuperando después del desastre del gobierno del presidente Piñera. Y esto especialmente porque, entre otras cosas, la economía está mejorando. Las proyecciones de crecimiento van del 2 al 2,5, al 2,7 incluso, para la economía del país. Eso es una buena noticia. Espero que los anuncios del presidente de la República, por un lado, puedan dar cuenta de cómo esa revitalización económica le pueda llegar a las familias. Los indicadores macroeconómicos tienen que tener una bajada microeconómica muy real. En segundo lugar, creo que el presidente va a dar cuenta de los principales esfuerzos, seguridad pública, donde es el gobierno que más ha avanzado. Se quebró la curva de homicidios en Chile, que venía desde hace 8 años subiendo. Y en segundo lugar, va a dar cuenta también de un control de la migración mucho más activo. El 2022, al término del gobierno del presidente Piñera, habían 56.000 ingresos irregulares. Hoy hay 44.000, es decir, disminuyó un 22%. Resultados concretos. Y yo creo que en esto quien va a tener la pelota es la derecha, porque la derecha insiste en el bloqueo legislativo, ni la sal ni el agua. Álvaro García, ¿qué espera, qué expectativas tiene? ¿Qué no debería faltar en la cuenta? Bueno, espero que dé cuenta de los logros que ha hecho y coincido con lo que acaba de señalar Marco. El tema de seguridad es un tema a destacar por la importancia que tiene, pero también por lo mucho que se ha avanzado. Tenemos un problema nuevo con el crimen organizado, relativamente nuevo para nuestro país, y la primera política para atender el crimen organizado que Chile ha tenido. Política que está fundada en 11 leyes que han sido aprobadas por este Parlamento, divididos 50 y 50. Es un ámbito positivo de mirar para el país. ¿Y en la economía? En la economía, creo que ese es el segundo tema a destacar. Chile tiene una oportunidad gigantesca. Lo estamos empezando a ver con el precio del cobre, esperamos que ocurra también con el precio del litio. La descarbonización global reclama los recursos que Chile tiene. Un reciente estudio de una importante consultora internacional señala que Chile es el único país del mundo que gana plata descarbonizando y que puede incrementar su producto en 95.000 millones de dólares, un tercio más que lo que tenemos hoy día si invertimos en descarbonización. Creo que aprovechar esta oportunidad es indispensable y requiere mucha colaboración entre diversos sectores. Espero que junto con la cuenta pública del presidente, la actitud del sistema político se mueva hacia el diálogo y la colaboración. Si no, no tendremos país. Max. Yo creo que Marco Barraza reconoció acá que en el fondo el anuncio de la condonación del CAE, porque así se llama la política pública, tiene por objeto volver a conectar. Y eso demuestra la desesperación del gobierno, no de la oposición. La agenda de seguridad, los estados de excepción constitucional, la ley corta de ISAPRE se aprobaron con concurso de la oposición. Cuando hay ideas razonables no hay ningún bloqueo.
De hecho, los estados de excepción se aprueban con los votos de la oposición, a diferencia de los votos de muchas veces que el Partido Comunista no está dispuesto a darle al gobierno. Por lo tanto, acá no hay ningún bloqueo. ¿Qué es lo que espero yo, Matías? Una cuenta pública, para que las personas puedan dar cuenta y sentir si todo lo que dice Marco Barraza es verdad o no es verdad. Yo tengo la sensación de que al presidente de la República le va a costar muchísimo dar cuenta y conectar su gestión y que eso no le eche la culpa a la oposición por una mala gestión en todos los ámbitos de la vida nacional que las personas pueden advertir. Gloria, Álvaro, Marco, muchísimas gracias por Gracias a estar ustedes. esta mañana con nosotros aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien. Un gusto estar acá. Con nosotros nos vamos rápidamente. Ya vienen las noticias en 24 tarde. Que tengan un gran día domingo. Perdió Nicolás Yarri. Wow. Ya, pero queda domingo. Pero quedó segundo. Chao, gracias. Buenas tardes. NTV, Canal 24.